Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Recuerda comentar, así este video llega a más gente y eso me motiva más a traer los fics. Capítulo 5. El abismo rugió, moviéndose como un ser vivo, mientras Aeron y Beidris chocaban una vez más. El acero resonó contra el acero, cada impacto enviando ondas expansivas a través del vacío ennegrecido. Beidris se movía como un líquido, serpenteando entre la oscuridad. Beidris era agotador. Aeron desapareció y reapareció en el aire, asestando un tajo descendente con Direfan. Beidris apenas lo atravesó, apareciendo al flanco de Aeron y blandiendo su propia espada ennegrecida. Sonido metálico. Aeron se defendió, sus pies apenas tocaron el suelo antes de lanzarse hacia adelante, usando la autoridad del gobernante para impulsarse directamente hacia Beidris. Un rodillazo en las costillas. Beidris siseó, desvaneciéndose entre las sombras, para luego reaparecer tras Aeron y lanzarle una ráfaga de cadenas negras. Aeron sonrió con sorna, haciendo girar su daga a toda velocidad y cortando los tentáculos que chasqueaban como látigos. «Ese truco ya cansa», se burló Aeron, con los ojos brillantes. Beidris no respondió. En cambio, retorció los dedos y, de repente, las cadenas se enroscaron alrededor de los brazos y las piernas de Aeron, arrastrándolo hacia el vacío. Una trampa. Beidris alzó una mano, y el abismo mismo se estremeció. Una oleada de sombras vivientes surgió de horrores negros y retorcidos que emergían del vacío, retorciéndose y transformándose. Adoptaron la forma de hombres de sombra, espectros deformes y fantasmas parpadeantes, todos aullando hacia Aeron como una marea de oscuridad. Los ojos violetas de Aeron brillaron con más intensidad, y una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. «Salid adelante». El aire mismo tembló. El suelo bajo sus pies se abrió mientras un océano de sombras estallaba, inundando el campo de batalla con su verdadero poder. De la oscuridad emergieron enormes gatos de las sombras, elegantes y depredadores, con sus brillantes ojos violetas fijos en su presa. Lobos de las sombras imponentes, con sus colmillos relucientes de hambre. El aire se llenó de los profundos gruñidos y rugidos de criaturas incomprensibles para los mortales. Aeron rió suavemente, sacudiendo la cabeza. «¿Sabes, esto es realmente un insulto?» Señaló con un gesto la grotesca y menor invocación que Beidris había conjurado. «Esta patética réplica de mi poder me está dando asco». La expresión de Beidris no cambió, pero Aeron lo notó, el breve destello en sus ojos, el momento de vacilación. Estaba enfadado. Bien. El apóstol alzó las manos y las cadenas negras se apretaron alrededor de Aeron, inmovilizándolo. Aeron ni siquiera tuvo problemas. En lugar de eso, simplemente levantó la barbilla y su sonrisa se amplió. Débil. Con un solo pensamiento, la autoridad del gobernante surgió con fuerza, y las cadenas se rompieron como ramitas quebradizas. El aire tembló mientras la esencia misma del vacío se doblegaba ante la voluntad de Aeron. Los ojos de Beidris se entrecerraron. Aeron estiró los brazos con pereza. «Ahora me toca a mí». Sus bestias sombrías se abalanzaron, desgarrando la patética invocación del apóstol como si fuera de papel. Un líquido negro se esparció, y los lamentos de las sombras moribundas llenaron el abismo. Beidris gruñó y alzó las manos, invocando docenas de cadenas negras que lanzó con furia. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Aeron se movía sin esfuerzo, su cuerpo serpenteando entre las cadenas como un espectro. Izquierda. Derecha. Agacharse. Voltereta. Giro. Acortó la distancia con elegancia, como un depredador que acecha a su presa. Las cadenas pasaban zumbando a su lado, rozándolo por centímetros, cada esquiva era increíblemente precisa, sus movimientos suaves, fluidos, perfectos. Las dagas de Aeron destellaron. SHNK. Una cadena se partió, otra fue desviada con un movimiento de su espada. En cuestión de segundos llegó hasta Beidris. Una daga cayó a gran velocidad, Beidris apenas logró bloquearla con su hoja de obsidiana. El impacto generó una onda expansiva que se propagó hacia afuera. La otra mano de Aeron se lanzó hacia adelante, y la autoridad del gobernante se aferró a la garganta del apóstol. «Ya no te quedan opciones». «¿Soy yo?» La voz de Beidris se deslizó a través del abismo, tranquila, burlona. Antes de que Aeron pudiera apretar su agarre, la figura del apóstol se fundió con la oscuridad, desvaneciéndose como un susurro en el viento. Su cuerpo se retorció hasta convertirse en pura sombra, disolviéndose en el abismo. El campo de batalla quedó sumido en un silencio inquietante. Los ojos violetas de Aeron brillaban, y su sonrisa burlona permanecía inmutable. «¿Ah? ¿Huyendo?» Inclinó la cabeza. «¿O solo estás ganando tiempo?» Sin respuesta.
El aire se movió levemente a sus espaldas. Aeron giró. ¡Sas! Un puñetazo impactó en su costado, lanzándolo por los aires como una bala de cañón. Atravesó una columna de niebla negra, dio una voltereta en el aire y aterrizó de pie, deslizándose por el abismo. Beidris emergió de la oscuridad como un fantasma, con los ojos brillando con fría diversión. No eres tan omnipotente como crees, monarca de las sombras. Chasqueó los dedos y la oscuridad se enroscó a su alrededor como una entidad viviente. Aeron se limpió un rastro de sangre del labio y luego sonrió. Y sin embargo, eres tú quien se está debilitando. El apóstol se teletransportó de nuevo, emergiendo de la oscuridad y blandiendo su espada en un arco despiadado. Sonido metálico. Aeron paró el golpe, pero en lugar de contraatacar, soltó su daga. Los ojos de Beidris se abrieron de par en par. Con su mano ahora libre, Aeron lanzó un puñetazo brutal, potenciado por la autoridad del gobernante, que hizo que el apóstol retrocediera deslizándose. Aeron no cedió. Shunk. Otra daga apareció en su mano y, en un instante, se abalanzó sobre Beidris, atravesándole las costillas y apuñalándolo profundamente. El apóstol siseó, la oscuridad se derramó como sangre. Tus poderes no son infinitos, ¿verdad? Se burló Aeron, haciendo girar su espada entre los dedos. Solo los tomas prestados de un ser superior. Y te estás quedando sin fuerzas. Beidris exhaló lentamente, sus ojos rojos se atenuaron ligeramente. Ves mucho, pero no todo, monarca de las sombras. ¡Sas! De repente, todo el vacío se sacudió. La oscuridad se arremolinó violentamente, envolviendo a Beidris, como si las propias sombras gritaran de furia. Y luego, desapareció. Los instintos de Aeron gritaron. Detrás de mí. Demasiado tarde. Una hoja negra le atravesó el costado. Aeron apretó los dientes, la sangre goteando sobre el abismo. Beidris se inclinó y susurró. Eres fuerte, pero la arrogancia ha arruinado a hombres más grandes que tú. Aeron sonrió a pesar del dolor. Menos mal que no soy un hombre cualquiera. Autoridad del gobernante activada. Su daga, aún clavada en las costillas de Beidris, se retorció violentamente. SHNK. Beidris se tambaleó, conteniendo la respiración. Aeron se liberó de la espada del apóstol, dando una voltereta hacia atrás, dejando un rastro de sangre en el aire. A pesar de su herida, aterrizó sin problemas, moviendo los hombros. El veneno ya estaba haciendo efecto. Beidris exhaló bruscamente, dejando caer una rodilla al abismo. Su respiración era ahora más pesada, la niebla negra que lo envolvía parpadeaba como una llama moribunda. Aeron le apuntó con su daga ensangrentada. Esta pelea ya ha terminado. La oscuridad infinita se estremeció, dejando entrever destellos de tenue luz roja. El abismo sofocante se desvaneció, como sombras que retroceden ante la luz. El campo de batalla deformado e interminable se derrumbó, revelando una vez más el templo en ruinas. Las llamas seguían ardiendo. El aire apestaba a ceniza y muerte. Aeron respiró hondo como si el vacío no hubiera sido más que un inconveniente. Entonces, con un movimiento de muñeca, Dilefan apareció en su mano. La antigua espada vibraba en sus manos, ansiosa por su próxima víctima. Se lo dirigió a Beidris. ¿Alguna última palabra, apóstol de nadie? Su voz denotaba una fría diversión. ¿O prefieres ahogarte en tu propia sangre? Beidris se tambaleó ligeramente. El otrora orgulloso apóstol de Asai, el autoproclamado maestro del abismo, se estaba apagando. Su respiración era lenta y dificultosa. El veneno había hecho su efecto. Sus fuerzas lo abandonaban, su cuerpo lo traicionaba. Sin embargo, sonrió. Sus ojos brillaban, imperturbables, como si lo hubiera esperado desde el principio. ¿Apóstol de nadie? Preguntó con una risa sombría. ¿Eso es lo que crees que soy? Hay otro no muy lejos de aquí, y es mucho más fuerte que yo. Beidris soltó una risita siniestra, con una voz como seda teñida de veneno. Aun cuando su cuerpo flaqueaba, incluso con la espada de Aeron en su garganta, el apóstol sonrió con sorna. Aeron arqueó una ceja, haciendo girar a Dilefan entre sus manos. Sé que sois 8, reflexionó, con los ojos brillantes. Déjame adivinar, ¿otro hombre, un juguete de un ser superior? ¿Solo otro peón esperando a que lo elimine? Beidris se estremeció, su cuerpo temblaba. Sus venas se hincharon, sus ojos carmesí se oscurecieron, enrojecidos por el dolor y el veneno. Sin embargo, a pesar de la agonía, sonrió. ¿Un hombre? Preguntó con voz ronca. Yo no lo llamaría así. Antes de que Aeron pudiera reaccionar, antes de que un solo músculo pudiera moverse, Beidris se clavó la mano directamente en el pecho. Grieta. Hueso destrozado, carne desgarrada. Sus propios dedos se clavaron en sus costillas, atravesándole el corazón.
Los ojos de Aeron se abrieron de par en par. ¿Qué demonios? Una risa profunda y gutural brotó de la garganta de Beidris, mientras la sangre le corría por los labios. Su cuerpo se convulsionó, las sombras se enroscaron a su alrededor como tentáculos vivientes, retorciéndose en éxtasis mientras le arrebataban la vida. Este es mi regalo de despedida, los instintos de Aeron gritaron. Las paredes del templo temblaron. El aire se volvió extraño. Entonces, explotó. Un pilar de pura oscuridad surgió del cuerpo de Beidris, elevándose en espiral hacia el cielo, aullando como los lamentos de los condenados. Las ruinas restantes temblaron bajo una presión invisible, y un abismo insondable lo engulló todo a su paso. Y desde ese abismo surgió. Un horror colosal se arrastró hacia adelante, su cuerpo formado por sombras. Torres de miembros retorciéndose, colmillos afilados, una boca que se extendía sin fin, el horror nacido de las sombras había sido invocado. Aeron apenas tuvo tiempo de moverse antes de que uno de sus enormes tentáculos se estrellara contra la tierra, aniquilando lo que quedaba de las ruinas del templo. Aeron permanecía de pie entre los escombros, con sus ojos violetas brillando con una luz sobrenatural. El ambiente era extraño, como si el mundo mismo luchara por contener la abominación que acababa de ser desatada. El horror nacido de las sombras se alzaba ante él como un coloso retorcido, cuya forma cambiaba constantemente. Decenas de bocas dentadas rechinaban y gritaban, y sus extremidades, como las garras de una pesadilla olvidada, arañaban la realidad misma. La pura malicia que emanaba de él parecía capaz de sumir al mundo en la oscuridad. Aeron exhaló un suspiro, apretando con más fuerza a Direfan mientras inclinaba la cabeza. Joder, murmuró, entre asombrado y irritado. Que algo así exista en este mundo, la bestia aulló, un sonido que hizo temblar el aire mismo. Su enorme brazo se lanzó contra el suelo, un tentáculo negro desgarró los restos del templo y destrozó el lugar donde estaba Aeron. Desapareció en un instante, esquivando con un destello de la autoridad del gobernante, y reapareció sobre un pilar de piedra derruido. Sus labios se curvaron en una sonrisa maliciosa. Muy bien, dijo, alzando la mano. Veamos si puedes con todos ellos. Sus ojos violetas resplandecían y su voz resonaba como un trueno. Salga. La tierra tembló bajo sus pies. De la oscuridad que lo rodeaba, surgieron sombras que parecían una legión de la muerte. Su ejército. Cientos de soldados de las sombras emergieron, con los ojos brillando tenuemente, ansiosos por la batalla. Lobos y gatos de las sombras merodeaban al frente, con sus colmillos goteando veneno sombrío. El gigante de las sombras de Aeron se alzó tras ellos, blandiendo su enorme y dentado garrote con un profundo gruñido que hizo temblar la tierra. El suelo se abrió cuando sus soldados, ataviados con armaduras ennegrecidas, emergieron con espadas que brillaban con malicia. Aeron extendió el brazo y señaló hacia el horror. Destrózalo. Las sombras cargaron. El horror chilló, agitando sus colosales extremidades, pero los lobos de Aeron atacaron primero, saltando sobre él y desgarrando su forma cambiante. Un líquido negro se esparció, pero el monstruo apenas se inmutó. Un gato de las sombras saltó sobre su espalda, sus garras desgarrando la oscuridad retorcida. El horror se retorció, una de sus bocas se cerró de golpe y devoró a la bestia entera, solo para que otra ocupara su lugar. Aeron ya estaba en movimiento. Se movió velozmente por el campo de batalla, blandiendo sus dagas. Con un giro de muñeca, lanzó una de sus dagas de colmillo plateado, que se clavó profundamente en el hombro del horror, y unos zarcillos negros ya lo estaban devorando. ¿Lo sientes? Sonrió Aeron mientras la bestia temblaba y sus movimientos se ralentizaban. El veneno es una perra, ¿eh? Una enorme cadena negra salió disparada del pecho del horror, con la intención de atarlo. Aeron rió y simplemente chasqueó los dedos. Con la autoridad del gobernante, la cadena giró en el aire y se enroscó alrededor de la extremidad del horror, tirando de ella hacia abajo y dejando al descubierto su flanco. Su gigante aprovechó la oportunidad y el tronco se estrelló contra el suelo con un estruendo ensordecedor. El horror se tambaleó, aullando de rabia mientras bestias sombrías lo rodeaban por todos lados. Aeron se lanzó al ataque, con Direfan apareciendo en su mano. Asestó un tajo bajo, cercenando una extremidad que se retorcía, y luego giró sobre sí mismo lanzando su segunda daga directamente a uno de sus ojos. El horror se estremeció, agitando sus tentáculos salvajemente. No eres más que un blanco fácil, se burló Aeron, su voz abriéndose paso entre el caos. Supongo que no eres tan poderoso como aparentas, solo una débil abominación. Otro tentáculo se abalanzó sobre él. Lo atrapó en el aire con la autoridad del gobernante, retorciéndolo violentamente y arrancándolo del cuerpo de la bestia.
Aeron sonrió mientras observaba al horror tambalearse, el veneno penetrando más profundamente en su cuerpo, debilitándolo aún más. El poder prestado es algo peligroso, dijo, apareciendo sobre la bestia en un abrir y cerrar de ojos. Y ya casi no te queda energía. Lanzó a Direfan con todas sus fuerzas, pero falló, o eso parecía. La hoja pasó girando junto a la cabeza del horror hasta que Aeron levantó la mano, apretando los dedos en un puño. La autoridad del gobernante sujetó la espada en pleno vuelo, redirigiéndola en un instante, directamente a través de la parte posterior del cráneo del horror. La bestia se quedó inmóvil, un aullido sobrenatural resonando entre las ruinas. Aeron aterrizó suavemente frente a ella, con sombras que se arremolinaban a su alrededor como un rey que contempla a su enemigo caído. Y ahora, murmuró, extendiendo la mano mientras Direfan volaba de regreso a su palma. Realmente se acabó para ti. Con un único y fluido movimiento, se abalanzó, clavando la hoja profundamente en su cabeza. El horror se convulsionó por última vez y luego se derrumbó, su forma colosal desintegrándose en tenues sombras. Aeron permaneció allí, respirando con calma mientras el campo de batalla quedaba en silencio. Sus soldados de las sombras se quedaron un instante, con sus ojos brillantes atentos a cualquier señal de vida, hasta que bajó la mano. Desaparecieron de nuevo en el vacío. Aeron se encogió de hombros, echando un vistazo a las ruinas calcinadas que lo rodeaban. Bueno, murmuró, sacudiendo la sangre de su espada. Eso fue algo. Mientras los últimos vestigios del horror nacido de las sombras se desvanecían en la nada, las piernas de Aeron temblaron y, por primera vez en mucho tiempo, lo sintió. Agotamiento. Su visión se nubló ligeramente, los bordes de su campo visual se oscurecieron mientras su cuerpo gritaba en protesta. Con un gruñido, cayó de rodillas, agarrándose el costado mientras una aguda oleada de dolor le atravesaba las costillas. Mierda, murmuró, tosiendo sangre sobre la piedra agrietada que tenía debajo. Era oscura, casi negra, contra la fría superficie de la ruina. Se limpió la boca con el dorso de la mano, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Ese cabrón era realmente fuerte. Su voz era ronca y tensa. No pensé que pudieran ser tan poderosos por un instante, el único sonido fue su respiración entrecortada y el leve siseo de la energía de las sombras que se desvanecía. Le dolían los músculos. Sentía que su cuerpo había sido desgarrado y vuelto a unir solo con pura fuerza de voluntad. Pero aún no había terminado. Aún no. Con un movimiento lento y deliberado, Aeron se puso de pie, con los ojos violetas aún ardiendo con una frialdad penetrante. Sus botas crujieron contra la piedra rota mientras avanzaba sigilosamente hacia el cadáver de Beidris, o lo que quedaba de él. El otrora orgulloso apóstol yacía tendido y destrozado, su cuerpo sin vida retorcido en un ángulo antinatural. Aeron esbozó una sonrisa. «Me hiciste sangrar», murmuró. «Supongo que es justo que me lo pagues, con tu servidumbre». Alzó la mano y el aire a su alrededor se volvió denso, cargado de poder. La oscuridad se arremolinaba bajo sus pies, extendiéndose como un vacío insidioso, consumiendo todo a su paso. Surgir. La palabra resonó en el templo, fría y absoluta, una orden que ningún alma podía desafiar. Un vacío negro como el agua se extendió hacia afuera, envolviendo el cadáver de Beidris. El aire tembló mientras las sombras se retorcían y deformaban su cuerpo maltrecho. Por un instante, todo quedó en silencio. Entonces, apareció una figura. Era Beidris, o mejor dicho, una versión suya forjada en las sombras. Su figura era de un negro intenso, como si hubiera sido creada a partir de la oscuridad viviente, pero sus ojos ardían con un carmesí familiar e inquietante. Los bordes de sus túnicas sombrías ondeaban como humo, y su aura era tan fría y peligrosa como cuando respiraba. Cayó de rodillas, inclinando la cabeza ante Aeron. Su sonrisa se amplió. «Bueno, seguirás llamándote Beidris». Dejó que el nombre resonara, saboreando el peso que conllevaba. «Veamos si eres tan útil en la muerte como lo eras en vida». Al dirigir su mirada al resto del campo de batalla, más sombras se extendieron reclamando los cuerpos de los sacerdotes muertos. Uno a uno, se alzaron de la oscuridad, con los ojos hundidos y atados a la servidumbre eterna. Una avalancha de notificaciones desfiló ante sus ojos. «Has subido de nivel. Has subido de nivel. Has subido de nivel. Has derrotado a uno de los 8 apóstoles de los dioses. Beidris de Asai, apóstol de los dioses de las sombras». Aeron exhaló lentamente, sintiendo la familiar oleada de poder recorriendo sus venas mientras su cuerpo se recuperaba ligeramente y el cansancio disminuía un poco. «Uno de los 8 apóstoles», 7 más rió entre dientes, sacudiendo la cabeza.
Si los demás se parecen en algo, a ti esto podría ponerse interesante. Dirigió una mirada a su nuevo caballero de élite, Veidris, que permanecía arrodillado entre los restos destrozados del templo. Levántate, dijo Aeron con voz firme, sin dar cabida a réplica. Todavía no hemos terminado. Mientras las ruinas del templo yacían en un caos humeante, Aeron se mantenía erguido, rodeado por su ejército de sombras, sus enemigos convertidos ahora en sus sirvientes, y su poder creciendo con cada batalla. Y en algún lugar de la oscuridad más allá de las tierras de las sombras, algo más esperaba. Aeron estaba sentado sobre los restos destrozados de lo que había sido un altar, la piedra ahora agrietada y manchada de sangre, su sangre y la de sus enemigos. El templo no era más que ruinas, medio derruido y ardiendo lentamente tras su batalla con Veidris. El humo flotaba perezosamente entre los muros rotos, impregnando el aire con un denso olor a ceniza y muerte. Dejó escapar un suspiro lento y profundo, presionando con la mano la herida profunda que le recorría las costillas. El dolor se intensificó, agudo e implacable, pero no era nada comparado con la dolorosa comprensión que le invadía la mente. No debería subestimarlos de ahora en adelante, murmuró, limpiándose con el dorso de la mano una mancha de sangre de la boca. Sus ojos violetas brillaban tenuemente bajo el velo sombrío de su cabello, dirigiéndose hacia el campo de batalla sembrado de cadáveres. Si uno de estos supuestos apóstoles pudo llevarme hasta aquí, los demás no serán más fáciles. Se recostó contra el altar agrietado, intentando regular su respiración. Le dolía el cuerpo, sentía los huesos más pesados, como si la batalla hubiera desgarrado algo más que su carne. Pero bajo el cansancio, bajo el dolor de los músculos desgarrados y el orgullo herido había euforia. Una sonrisa lenta y torcida asomó en sus labios. Al menos sigue vivo, reflexionó. Alzó la mano y, con un movimiento de los dedos, la ventana del sistema cobró vida, brillando tenuemente en la penumbra. Líneas de texto radiantes se desplazaron ante sus ojos. Has adquirido nuevas habilidades. Su sonrisa se amplió al ver aparecer 3 nuevas notificaciones de habilidades. Veamos qué tenemos. Tocó el primero. Sed de sangre puede intimidar mágicamente a los combatientes enemigos, induciéndoles un miedo intenso que reduce sus estadísticas en un 50%. Esta técnica puede afectar a varios oponentes simultáneamente. Aeron rió entre dientes. Así que, cuanto más lucho más monstruo me convierto. Tiene sentido. Sus dedos se crisparon, ansioso por comprobarlo. La siguiente habilidad apareció fugazmente ante nuestros ojos. Mutilación ataca puntos vitales e inflige daño crítico mediante tajos con tus armas. Su sonrisa se ensanchó. Genial. Hizo girar una de sus dagas de colmillo plateado entre sus dedos, imaginando el caos que causaría en futuras batallas. Me gusta. Luego apareció la notificación final, esta se sentía diferente. Más oscura. Cadenas del abismo forjadas con la esencia más oscura de los dioses de las sombras, estas cadenas vivientes se retuercen y se deslizan como serpientes de sombra. Pueden atar, aplastar o arrastrar a los enemigos. Las cadenas se extienden y retraen a voluntad del portador, capaces de atravesar defensas mágicas e incluso someter a seres etéreos como fantasmas o demonios. Los ojos de Aeron se entrecerraron mientras releía la descripción, sintiendo la leve atracción de ese nuevo poder. Lentamente, levantó la mano izquierda y susurró. Intentémoslo ahora. Un escalofrío recorrió el aire cuando unos zarcillos negros brotaron de su palma, cadenas vivientes forjadas con pura sombra. Se deslizaron y se enroscaron alrededor de su brazo como serpientes, siseando suavemente y brillando con un tenue resplandor. Maldita sea, Aeron dejó escapar una risita baja, observando cómo las cadenas se retorcían y se agitaban. No pensé que saldría de esto con un regalo, la misma habilidad que él usó contra mí. Apretó el puño y las cadenas volvieron a su palma, desapareciendo como si nunca hubieran estado allí. Y echó un último vistazo a su ventana de estado. Aeron Grimm. Trabajo. Nigromante. Título. Asesino de reyes, 5 fuerza, más 5 agilidad, más 5 sentido, omnisciente, comprende instantáneamente nuevos conceptos, más 50% de velocidad de aprendizaje, identifica automáticamente objetos, criaturas y magia. Nivel. 40, 52. Fatiga. 70. HP. 4400. MP. 4600. Fortaleza. 105, 120, 5. Salud. 72-96. Agilidad. 65-90-5. Inteligencia. 80-100. Sentido. 32-77-5. Puntos de habilidad disponibles. 36, 0 habilidades. Autoridad del gobernante. Percepción.
Más 10 a sentido al analizar o elaborar estrategias. Sed de sangre. Nuevo. Mutilación nueva. Cadenas del abismo nuevas. Habilidades específicas del puesto. Extracción de sombras, límite de 344, 400 soldados, intercambio de sombras, nivel 1. Dominio del monarca. Los ojos de Aeron recorrieron los números, sus dedos se crisparon ligeramente mientras consideraba dónde asignar sus nuevos puntos. Podría invertirlo todo en inteligencia, pero no. Estiró el cuello, sintiendo cómo la tensión disminuía ligeramente. Necesito golpear más fuerte. Moverse más rápido. Esos bastardos no van a caer fácilmente. Sin dudarlo, comenzó a repartir los puntos. En el momento en que confirmó la asignación. Sus heridas no desaparecieron del todo, pero el dolor se convirtió en un recordatorio lejano, nada más. Aeron apretó el puño, sintiendo el familiar zumbido del poder vibrando bajo su piel. Mucho mejor. Su voz era baja, de satisfacción. Deslizó el dedo hacia la siguiente sección, observando su creciente ejército de las sombras. Ejército de las sombras. 344, 400. Veidris de Asai. 10 hechiceros de Asai. 50 hombres con escudo, 50 brutos, 40 arqueros, 100 caballeros, 70 jinetes Dothraki, 10 asesinos. Garmel lobo huargo, 4 lobos, Fan, 4 gatos de las sombras, 2 osos polares gigante de las sombras. Aeron, con expresión de satisfacción, exhaló y se levantó lentamente del altar, recuperando fuerzas por momentos. Con un movimiento de hombros, echó un vistazo al templo en ruinas. Aquel lugar ya no tenía nada que ofrecerle. Nada más que piedras rotas y los débiles ecos de los necios que habían creído poder detenerlo. Veidris, su mirada se dirigió a la figura forjada en las sombras del antiguo apóstol, que permanecía en silencio a pocos metros de distancia, esperando, obediente y sin decir palabra. ¿Dioses de las sombras, eh? Reflexionó Aeron, crujiéndose el cuello. Si esta es su idea de calentamiento, no veo la hora de ver qué nos deparan los demás dioses. Bastión de tormentas. El viento aullaba sobre los acantilados rocosos, trayendo consigo el aroma a sal y lluvia, mientras Bastión de Tormentas se alzaba imponente contra el cielo oscuro. La antigua fortaleza se erguía alta e inexpugnable, con sus muros imponentes tallados para resistir tanto asedios como tormentas. Sin embargo, un enorme ejército se congregaba más allá de sus puertas. Un mar de estandartes ondeaba violentamente al viento. Leones dorados de la casa Lannister, rosas doradas de la casa Tyrell y el ciervo coronado de la casa Baratheon. Miles de hombres con relucientes armaduras de placas y cotas de malla se extendían hasta donde alcanzaba la vista, una alianza de las tierras de la corona, el dominio y las tierras de la tormenta, todos marchando bajo una misma causa. Aplastar al enemigo desconocido que acechaba en Bastión de Tormentas. A la cabeza del ejército, montado en un robusto caballo negro, Ser Kevan Lannister inspeccionaba la fortaleza con mirada crítica. Su capa carmesí ondeaba al viento, y el emblema del león en su coraza brillaba con autoridad. Junto a él cabalgaban un caballero de los Tyrell, resplandeciente de verde y oro, y Ser Farring, quien comandaba lo que quedaba de las leales fuerzas Baratheon. La expresión de Kevan se endureció al sentir que su caballo se movía bajo él. «Así que esta es la gran amenaza», dijo con voz firme a pesar del viento que arreciaba. «Una fortaleza tan silenciosa como una tumba. Esperaba más». El caballero de Tyrell esbozó una leve sonrisa. «Sí. Yo mismo escuché el mensaje. Algún rey hechicero reclama Bastión de Tormentas. Magia oscura y criaturas de las sombras, cuentos infantiles para asustar a la gente común. Creemos que se trata de desertores muy bien organizados y armados que tomaron la fortaleza por sorpresa. Quizás 100 no más». Un curtido caballero de las tierras de la tormenta escupió al suelo. «Estoy de acuerdo. Deberíamos haber quemado esa carta cuando llegó. Quien la envió está loco. He luchado en 2 guerras y nunca he visto una fortaleza tomarse por sí sola sin acero ni sangre». Kevan entrecerró los ojos. «Los locos suelen ser peligrosos. Y este defiende Bastión de Tormentas sin resistencia. Hemos recibido a un superviviente en desembarco del rey. No creo que sean bandidos ni desertores. Sea cual sea la verdad, tenemos que despejar este lugar. Solo por eso ya merece la pena dedicarle tiempo, pero ¿dónde están?». Un caballero de las tierras de la corona se rió a sus espaldas. Quizás las tormentas los asustaron de muerte. Sus palabras provocaron risas entre los soldados, pero Kevan no sonrió. Los vientos cambiaron. La luz en el cielo se atenuó, el sol oculto tras un muro de nubes negras. Un frío antinatural recorrió el campo de batalla, un frío que se les metió hasta los huesos.
Las risas se desvanecieron, reemplazadas por un silencio incómodo. La mano de Kevan se deslizó hacia la empuñadura de su espada. Algo no andaba bien. Comandante. Un explorador se acercó rápidamente, con el rostro pálido bajo su yelmo. Las puertas. Se están abriendo. Todas las cabezas se volvieron hacia la imponente puerta de bastión de tormentas mientras las antiguas puertas de hierro crujían y rechinaban. Una ráfaga de sombras brotó del oscuro arco. Algo se movió en la oscuridad. Un silencio se apoderó del ejército cuando comenzaron a aparecer las primeras figuras. Al principio, pensaron que era un efecto de la tormenta, un juego de sombras contra la piedra. Pero no. Eran caballeros, con armaduras negras como la medianoche y ojos que ardían con un frío resplandor violeta. Marchaban en absoluto silencio, el tintineo de sus armas engullido por el vacío que arrastraban consigo. Y no había tantos. 100 como mucho. Por los dioses. Kevan respiró hondo, su compostura flaqueando por primera vez. Es real. La tierra temblaba bajo el peso de miles. Los estandartes de las casas Lannister, Tyrell y Baratheon ondeaban violentamente al viento mientras el cielo se tornaba gris y pesado, presagio de la sangre que estaba por venir. A la cabeza del ejército dorado, Kevan Lannister permanecía rígido en su silla de montar, con los nudillos blancos de tanto sujetar las riendas. Su caballo de guerra se removía nervioso bajo él, resoplando, pues también él percibía la presencia antinatural que se acercaba sigilosamente. Y allí estaban, 100 caballeros de las sombras. Marchaban al unísono, con sus armaduras negras brillando tenuemente bajo la palidez de la tormenta. Cada paso era silencioso, preciso hasta la médula. Sus ojos violetas resplandecían en la oscuridad mientras avanzaban sin rastro de miedo. Siento. Un número suicida abandonar la seguridad de las murallas. Cualquier comandante experimentado sabía que no se abandona la ventaja del castillo a menos que se desee la muerte. 50 hombres podían defender un castillo durante semanas, pero estas cosas, salieron al campo abierto voluntariamente, contra miles. Fue una locura. ¿Pero qué demonios?, murmuró Tyrell, y la arrogancia en su voz fue reemplazada por una genuina inquietud. Kevan exhaló bruscamente, tratando de serenarse. Nos están tendiendo una trampa, dijo, aunque ni siquiera él estaba seguro. Sean lo que sean, quieren que vayamos a por ellos. Un caballero de las tierras de la tormenta se acercó a caballo, con la voz teñida de pánico. Debemos resistir, mi señor. Esto es brujería. No pueden pretender luchar contra nosotros en campo abierto, aunque no sean hombres, somos mayoría. La mirada de Kevan se endureció. ¿Esperar? Negó con la cabeza. No. Sea lo que sea esta magia, debería sangrar como cualquier otra cosa. Desenvainó su espada, la hoja de acero valirio que le había regalado el mismísimo Tywin, y la alzó en alto. El acero pulido, negro y rojo, brillaba con un resplandor siniestro en la penumbra. Arqueros. Su orden resonó como un trueno. Desenfunden. Miles de cuerdas de arco crujieron al unísono, mientras los arqueros apostados en las crestas y los flancos preparaban sus flechas. Perder. Una tormenta de muerte con puntas de hierro oscureció el cielo. El silbido de miles de flechas atravesó el viento, cayendo sobre los caballeros de las sombras que se aproximaban. La primera descarga fue un diluvio letal. Ningún hombre vivo podía resistir semejante bombardeo. Y sin embargo, lo hicieron. Los caballeros de las sombras se movían con una fluidez sobrehumana. Muchas flechas impactaron, pero donde la carne debería desgarrarse, las sombras solo se estremecieron. Algunos caballeros recibieron el impacto principal del ataque, con sus armaduras negras acribilladas a flechas, pero no cayeron. Los ojos de Kevan se entrecerraron. Imposible. Agnig dejó escapar un suspiro de incredulidad. ¿Siguen en pie? ¿Qué son? Otro caballero gritó, presa del pánico. Ya deberían estar muertos. Kevan mostró los dientes. Malditos sean. Bien. Si las flechas no bastan, bajó la espada. Lannister. Su voz resonó con la autoridad de la batalla. ¿Queríais pelea? Aquí la tenéis. Apuntó la hoja hacia las sombras que avanzaban. Que los devuelvan al infierno del que salieron. Un estruendoso grito de batalla surgió del ejército, un rugido ensordecedor de miles ansiosos por ahogar su miedo en sangre. Por el alcance. Por Occidente. Por el Ciervo. Y por Storm's End. El suelo tembló cuando la hueste dorada arremetió hacia adelante. Caballeros con armaduras relucientes, infantes con espadas y lanzas, una avalancha de acero y furia cargó para hacer frente a la amenaza antinatural. El primer choque fue duro y rápido.
Un caballero Lannister blandió su espada contra el soldado de las sombras más cercano, asestando un golpe devastador desde arriba. El caballero de las sombras alzó un escudo negro dentado, absorbiendo el impacto con aterradora facilidad. Antes de que el caballero pudiera recuperarse, una hoja de sombra le atravesó el pecho, limpia, silenciosa y letal. Los gritos resonaron cuando más soldados de las sombras se unieron a la carga. Se movían como espectros, atravesando a los hombres con precisión inhumana. Las lanzas se hicieron añicos. Las espadas se rompieron. Las armaduras fallaron. Sin embargo, el ejército resistió. Pueden morir, gruñó Kevan. Sigan empujando. El ambiente estaba cargado de tensión mientras los caballeros de las sombras avanzaban, sus figuras ennegrecidas abriéndose paso como la muerte encarnada. 100 en total, moviéndose en una implacable marea de oscuridad que marchaba sin hacer ruido ni vacilar. Los dedos de Kevan Lannister se apretaron alrededor de la empuñadura de su espada, sus nudillos pálidos bajo el guantelete. Dios nos ampare. Una cosa era oír susurros de demonios de las sombras destrozando hombres. Otra muy distinta era verlos. Tranquilos. Ladró Kevan, disimulando su inquietud. Sean lo que sean, somos 100 veces más numerosos. Saldremos victoriosos. Una oleada de risas nerviosas se extendió entre las filas, forzada pero suficiente para evitar que el miedo se apoderara de ellos. Un caballero barateón maldijo entre dientes. Ellos no mueren, basta. La voz de Kevan interrumpió el creciente pánico. Lanzas al frente. Mantengan la posición. Los detenemos aquí. Las primeras filas se prepararon mientras los caballeros de las sombras acortaban la distancia final. El primer choque fue como un rayo. Acero contra sombra, y los vivos gritaron. Los caballeros de las sombras arrasaron las filas con aterradora precisión. Cuchillas de hielo negro cortaban las armaduras y las cotas de malla como si fueran pergaminos. Los hombres caían a montones, abatidos antes de poder reaccionar, y la sangre teñía el campo de batalla en espantosos arcos. Un vasallo Lannister lanzó su lanza contra una de las sombras, pero el arma la atravesó como si golpeara el aire. Al instante siguiente, la espada del caballero de las sombras le cortó el cuello, haciendo que su cabeza rodara por la hierba. Son demonios. Gritó un soldado antes de que la hoja de una sombra lo silenciara para siempre. Kevan apretó los dientes mientras blandía su espada, el acero chocando contra la sombra. Sintió como si su hoja golpeara hierro macizo, pero el caballero de las sombras no vaciló. Otro ataque provino del costado. Kevan apenas levantó su escudo a tiempo para desviar un golpe que podría haberlo partido en dos. ¿Contra qué demonios estamos luchando? Rugió un comandante Tyrell, clavando inútilmente su espada en la coraza de un caballero de las sombras. No sirvió de nada. La espada de la sombra respondió, derribándolo en el acto. El corazón de Kevan latía con fuerza mientras retrocedía, con la cara salpicada de sangre de un hombre moribundo a su lado. Sus fuerzas, 3000 Lannister, estaban siendo masacradas. Y ni un solo caballero de las sombras había caído. Ni uno solo. Los caballeros de las sombras se movían con una gracia inhumana, letal y completamente silenciosa. No hablaban. No sangraban. Solo mataban. Un caballero de las tierras de la tormenta alzó su martillo de guerra, gritando: «Por bastión de tormentas». Blandió su arma con todas sus fuerzas, pero la hoja de una sombra le atravesó el corazón antes de alcanzarlo. Su cadáver cayó al suelo con un golpe sordo. Un grito de pánico resonó desde la retaguardia. «No pueden morir. Tenemos que retroceder». Kevan sintió un escalofrío en el estómago. Sus hombres, bien entrenados, soldados curtidos en 1000 batallas que habían afrontado guerras y rebeliones, se estaban derrumbando. Y por primera vez en su larga trayectoria, no podía culparlos. «Mantengan la posición». Rugió, pero su voz, tan segura y autoritaria apenas unos instantes antes, sonaba hueca ante el avance implacable de la muerte misma. Aeron caminó a través de la extensión ennegrecida, con pasos pausados y los ojos cerrados, mientras una leve sonrisa asomaba en sus labios. «Bien, no tengo que volver». El pensamiento resonaba en su mente como un silencioso triunfo. Pasar a lo que pasara en Bastión de Tormentas, no tenía que mover un dedo. Sus soldados de las sombras estaban haciendo exactamente lo que debían hacer: matar. Hombres lamentables de Poniente, reflexionó. Pero ahora entiendo por qué los supuestos dioses me quieren muerto. Esos pobres ingenuos no tienen ninguna posibilidad. El sonido de sus botas golpeando el suelo resonó débilmente en el silencio opresivo, el aire cargado de algo antiguo y malévolo. Abrió los ojos e inmediatamente, la sonrisa se desvaneció. Las tierras sombrías.
A pesar de todos los horrores que había visto, criaturas nacidas de la muerte y la oscuridad, este lugar era diferente. Un cielo enfermizo, rojo oscuro, se extendía sobre nuestras cabezas, agitado como una herida que se negaba a cicatrizar. No había sol ni luna, solo un inquietante resplandor carmesí que proyectaba franjas irregulares y sangrantes en el horizonte. El aire era denso y fétido, impregnado de hedor a azufre y a algo mucho peor. Rocas negras y afiladas sobresalían de la tierra como dientes rotos. El suelo estaba agrietado y quemado. Charcos de líquido oscuro salpicaban el paisaje, demasiado densos para ser agua, demasiado quietos para ser naturales. De vez en cuando, algo en su interior se movía. El suelo mismo parecía palpitar bajo sus pies, como si la tierra misma estuviera viva, y observando. Creía que Asai era malo, murmuró Aeron, entrecerrando los ojos mientras escudriñaba el páramo de pesadilla que se extendía sin fin ante él. Pero este lugar es 10 veces peor, apenas puedo ver nada. Su aguda visión habitual, potenciada por sus poderes, luchaba por penetrar la oscuridad antinatural. Aquella oscuridad no era solo una ausencia de luz, sino algo más profundo, más absoluto. Se aferraba a su piel, susurrándole en un idioma que no lograba comprender, como 1000 ojos invisibles que vigilaban cada uno de sus pasos. A lo lejos, una silueta irregular perforaba el cielo. Una imponente montaña negra. Así que este es el lugar de las leyendas, murmuró Aeron para sí mismo. ¿Encontraré aquí los juguetes de los dioses, o algo más? Un escalofrío le recorrió la espalda, no por miedo, sino por la magnitud de la comprensión. Si este era el origen de ciertas criaturas, entonces lo que aguardaba dentro de aquella montaña, podría hacer que Beidris pareciera un niño. Y eso solo hizo que volviera a sonreír. Suficiente, susurró, su voz resonando en la oscuridad. Queridas tierras de las sombras, hagan que mi viaje hasta aquí valga la pena y muéstrenme algo interesante. El campo de batalla a las afueras de Bastión de Tormentas ya no era un lugar de hombres, sino un matadero. Los 100 caballeros de las sombras avanzaban entre las filas como una plaga materializada. Sin piedad. Sin vacilación. Sin debilidad. Cada caballero era una tormenta negra de espadas mortales que atravesaban armaduras y cotas de malla. La sangre salpicaba en arcos, empapando el suelo, pero los soldados de las sombras no disminuían la velocidad. No se cansaban. Un abanderado alzó su espada a 2 manos, gritando mientras cargaba contra uno de los caballeros. El soldado de las sombras se giró, su armadura ennegrecida brillaba con un resplandor antinatural y lo atravesó por la cara. La espada cayó de las manos del abanderado, cuyo cuerpo se estremeció al ser levantado del suelo como un muñeco. Otro soldado, un arquero Tyrell, disparó una flecha a quemarropa contra la visera de un caballero. Debería haberlo matado. En cambio, el caballero simplemente giró la cabeza, con la flecha aún clavada en su rostro, y abatió al arquero de un solo y certero golpe. Los Lannister, famosos por su disciplina, se estaban derrumbando. El miedo se extendió entre sus filas al comprender la realidad. Aquello no podía detenerse. Mantengan la posición. Mantengan la posición, maldita sea. Gritó un capitán, con la voz quebrándose por el pánico. Nunca terminó la orden. Un caballero de las sombras apareció tras él, silencioso y veloz, y con un giro de su espada, su cabeza cayó al suelo empapado de sangre. Kevan Lannister observaba todo desde lo alto de su caballo de guerra, con el rostro pálido bajo el yelmo. Esto no era una batalla. Era una aniquilación. No había otra explicación para lo que estaba sucediendo. Un caballero de la casa Baratheon pasó a su lado, con el rostro contraído por la rabia y el terror. Los superamos en número 100-1. ¿Por qué no caen? Kevan apretó con más fuerza las riendas mientras su mente se aceleraba. Deberían estar cayendo. Por muy hábiles que fueran, por muy feroces que fueran, la superioridad numérica debería haberles dado la victoria. Sin embargo, allí estaban, un ejército entero de los mejores guerreros de Poniente, siendo masacrados como si sus vidas no valieran nada. Había oído los informes de sombras que mataban a señores y caballeros dentro de sus propios salones, incluyendo lo que le sucedió a su antiguo rey, Joffrey. Había creído que era obra de asesinos porque no lo había presenciado él mismo, no esto. Que Dios nos salve, pensó con amargura. Un grito interrumpió sus pensamientos cuando un caballero de las sombras arrasó con un grupo de arqueros. Las flechas se dispararon al aire sin control, fallando su objetivo mientras el miedo se apoderaba de ellos. Otro lancero Lannister se abalanzó sobre una de las criaturas, pero su arma quedó destrozada por la fuerza del contraataque del caballero. Kevan apretó la mandíbula. Había luchado en guerras y seguía luchando en la guerra de los 5 reyes.
Había estado al lado de su hermano Tywin en incontables batallas. Pero esto era una experiencia completamente nueva y aterradora. Esto no es una batalla, murmuró con voz baja y fría. Es una señal del fin de los tiempos. Los soldados de las sombras no estaban defendiendo Bastión de Tormentas, estaban enviando una advertencia. Kevan se volvió bruscamente hacia sus hombres. Retírense. Ordenó, su voz abriéndose paso entre el estruendo. Reúnan a los heridos que puedan, háganlos retroceder hasta la cresta. Ahora. Pero, mi señor. Comenzó un caballero. Hazlo. Exclamó Kevan, con la compostura quebrantada por lo que había visto. Sus ojos se detuvieron en la matanza que se desarrollaba abajo. No voy a sacrificar más vidas contra algo que no podemos matar. Esta hechicería es real. Y, por los dioses, mi hermano debe saberlo. La retirada comenzó en medio del caos. Los hombres se apresuraban a retroceder, atenazados por el miedo, incluso más que por sus armas. Algunos soltaron sus espadas, demasiado conmocionados por lo que habían visto como para siquiera luchar. Pero no todos lo lograron. Por cada soldado que huía, otros 2 caían ante el implacable avance de los caballeros de las sombras. Sus espadas negras atravesaban a hombres y bestias por igual, los caballos caían al galope y los hombres eran arrastrados, gritando, al abismo. Kevan hizo girar a su caballo, escudriñando el campo de batalla por última vez. Si este hombre, o demonio, quien quiera que sea, tiene más que estos espectros, Poniente mismo podría arder. Espoleó a su caballo, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Habían venido a aplastar una rebelión, y a acabar con algún hechicero renegado que se atrevía a desafiar al trono de hierro. En cambio, se habían encontrado con una pesadilla hecha carne. Y estaba ganando. Dentro de Bastión de Tormentas, la gente observaba en un silencio horrorizado. Campesinos, guardias y nobles se agolpaban en las almenas, con los rostros pálidos mientras contemplaban la masacre que se desarrollaba abajo. Los soldados de las sombras, criaturas de muerte y oscuridad, los estaban defendiendo. Ese hombre no mintió, susurró un guardia con voz temblorosa. El maestre, un hombre delgado de nariz afilada y espalda encorvada, se aferraba al frío muro de piedra en busca de apoyo. Tenía los ojos desorbitados y el rostro pálido. Por los dioses. Murmuró, con la voz apenas audible. No deberíamos presenciar tales cosas. Más atrás, entre las sombras de la torre del homenaje, una figura permanecía agachada, observando. Un leve murmullo llenó el aire mientras Fam, el gato de las sombras de Aeron, se estiraba perezosamente. Sus ojos brillantes seguían al ejército en retirada con la mirada de un depredador, moviendo la cola nerviosamente. Para él, esto no era más que un juego, uno que su amo ya estaba ganando. El gato dejó escapar un gruñido bajo, sus músculos se tensaron bajo el brillo oscuro de su pelaje. Los humanos no lo entendieron, pero Fan sí. El campo de batalla seguía empapado de sangre, pero la matanza había cesado. Entre los cuerpos destrozados y el acero hecho añicos, los 100 caballeros de las sombras se movían al unísono. Pero en lugar de perseguir al ejército en retirada, se dieron la vuelta. Sin decir palabra, sin hacer ruido, comenzaron a marchar de regreso hacia Bastión de Tormentas. Sus hojas ennegrecidas goteaban la sangre de cientos de personas, una sincronización inquietante que desafiaba el caos que acababan de desatar. Cualquiera que fuera la oscura voluntad que los impulsaba, no tenía interés en más matanzas. Desde la cresta, Kevan Lannister se arriesgó a echar una mirada hacia atrás mientras su caballo galopaba sobre la tierra empapada de sangre. El sudor le perlaba la frente y el corazón le latía con fuerza en el pecho. Por un instante, había esperado que los soldados de las sombras los persiguieran para acabar con ellos hasta el último hombre. Pero no lo hicieron. En cambio, se dieron la vuelta como la marea que retrocede hacia la orilla. Ellos están regresando al castillo, balbuceó uno de sus abanderados, cabalgando a su lado. Su voz se quebró de incredulidad. ¿Por qué? ¿Por qué no nos siguen? El rostro de Kevan estaba sombrío, pero su mente seguía lúcida a pesar del horror. Porque no lo necesitan, dijo con voz fría. Ya han ganado. Los soldados en retirada, aquellos que una vez se habían reído de la idea de las sombras y la hechicería, ya no reían. Con los rostros pálidos y la boca seca, algunos no podían dejar de temblar. Incluso mientras huían más allá del alcance de las murallas de Bastión de Tormentas, conocían la verdad. Se habían enfrentado a algo antinatural y habían perdido. En las almenas de Bastión de Tormentas, la multitud allí reunida observaba en un silencio atónito cómo los caballeros de las sombras se acercaban a las imponentes puertas de la fortaleza. Están regresando, murmuró el maestre con voz débil e inestable.
Sus dedos huesudos temblaban mientras se aferraba al borde del muro, intentando comprender lo que veía. Que los dioses nos protejan, están regresando a la fortaleza. Los guardias, aún aferrados a sus lanzas, intercambiaron miradas inquietas. Ninguno se había movido desde que comenzó la matanza. Ninguno se atrevía. Estas criaturas acababan de masacrar a un ejército, y ahora regresaban. ¿No nos van a matar ahora, verdad?, preguntó un guardia, con los nudillos blancos por el arma. ¿Verdad? El maestre tragó saliva con dificultad. Como su amo se lo ordena, no creo que lo hagan, dijo en voz baja. Un silencio se apoderó de la multitud cuando el primero de los caballeros de las sombras cruzó las grandes puertas de piedra. Sus armaduras negras brillaban tenuemente bajo el cielo nublado. Sus espadas, manchadas de sangre, colgaban sin fuerza a sus costados. Ni un solo soldado de las sombras presentaba un rasguño. Ni una sola holladura en su armadura. Intacto. Un guardia, apenas mayor que un niño, habló en un susurro ahogado. Seguimos vivos porque él lo permite. Otro guardia escupió al suelo, intentando ahuyentar el miedo. Si quisiera que estuviéramos muertos, gruñó, aunque le temblaba la voz, ya estaríamos muertos. Tierras sombrías. Aeron iba erguido sobre su caballo de sombras, cuya forma era una masa arremolinada de humo negro y músculos. Sus cascos no producían ningún sonido contra el terreno irregular mientras lo llevaba hacia adelante a través de las tierras de las sombras. El aire allí era turbio y opresivo, como si estuviera cargado de miradas invisibles. Montañas ennegrecidas se alzaban a su alrededor, sus picos dentados recortados contra un cielo rojo sangre. Ríos de agua oscura serpenteaban por la tierra agrietada, silbando débilmente como si incluso el suelo mismo sufriera en este lugar maldito. Los ojos violetas de Aeron brillaban como brasas en la penumbra mientras recorrían con la mirada la desolada extensión. Siento que me vigilan desde todos los rincones, murmuró para sí mismo en voz baja. No corría ni una brisa, no había vida. Sin embargo, la sensación de hormigueo en la nuca persistía. Algo más estaba ahí fuera. Y no se trataba solo de los monstruos habituales de los mitos. Apretó con más fuerza las riendas. Estaba preparado para lo que fuera que escondiera aquel lugar. O eso creía él. De repente, una enorme mancha negra cruzó el cielo sobre él. Rápida. Demasiado rápida. La mirada de Aeron se dirigió bruscamente hacia arriba, entrecerrando los ojos mientras la sombra se deslizaba sobre su cabeza. No era un pájaro. No era una bestia. Sus ojos se abrieron ligeramente mientras un escalofrío recorría su espalda. ¿Qué demonios fue eso?, susurró, con la voz apenas audible. Su caballo se removió inquieto bajo él, como si también hubiera percibido el cambio en el ambiente. Aeron sujetó firmemente las riendas, manteniéndolo quieto mientras seguía con la mirada el rastro de la criatura. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Aeron espoleó a su caballo de sombras, cuya forma ondulaba bajo él como una oscuridad viviente mientras galopaba por el suelo desolado y agrietado. Sus brillantes ojos violetas permanecieron fijos en la sombra que había cruzado el cielo instantes antes, una mancha demasiado grande y veloz para ser algo ordinario. Necesito ver qué era eso, murmuró, con la anticipación vibrando en sus venas. El viento, o lo que se le podía llamar viento en este lugar maldito, le azotaba la cara mientras las montañas negras se perfilaban cada vez más afiladas en la distancia. Cualquiera que hubiera pasado volando no era una bestia sin cerebro. Pero mientras seguía adelante, un agudo tintineo resonó en su mente, seguido de una voz fría y mecánica. Notificación del sistema. Nueva misión. Derrota a los Wyverns negros hostiles. Aeron frunció el ceño. ¿Wyverns? Apretó con más fuerza las riendas. Este lugar no deja de mejorar. Un chillido agudo y lejano perforó el aire. Luego otro. Y otro más. El sonido se hizo más fuerte a medida que se acercaba, hasta que el cielo sobre él pareció temblar con movimiento. Desde los escarpados acantilados que tenía delante, surgieron sombras que se precipitaron hacia él en una masa negra y retorcida. Llegaron muy rápido, demasiado rápido. Los ojos de Aeron se abrieron ligeramente cuando la primera de las criaturas se abalanzó sobre él. Eran pequeños wyverns, no más grandes que un caballo de guerra, con alas parecidas a las de un murciélago extendidas y escamas negras como el carbón que brillaban como obsidiana pulida. Sus ojos ardían de un rojo carmesí, y sus garras afiladas como navajas relucían mientras descendían sobre él. TSH. Aeron tiró con fuerza de las riendas, deteniendo bruscamente a su montura. Con un movimiento fluido, saltó de su lomo.
Sus pies aterrizaron suavemente sobre la tierra agrietada mientras sus dagas colmillo plateado se materializaban en sus manos, sus filos vibrando de poder. No me vengas con tonterías. Sus labios se curvaron en una sonrisa fría y sin humor. Lo que acabo de ver es mucho más importante que estas cosas. El primer Wyvern se abalanzó. Aeron no dudó. Giró el cuerpo, moviéndose con una gracia letal mientras asestaba un tajo ascendente. Su daga atravesó la garganta de la bestia de un solo golpe limpio. La sangre negra salpicó el suelo mientras la bestia se desplomaba sin vida. Otros dos se abalanzaron sobre él desde lados opuestos. La autoridad del gobernante de Aeron cobró vida. Con un movimiento rápido de muñeca, el aire a su alrededor tembló. Una fuerza invisible agarró a uno de los Wyverns en pleno vuelo, arrastrándolo violentamente hacia el camino del otro. Las criaturas chocaron con un crujido espantoso, haciéndolas caer al suelo. Otro Wyvern apareció por detrás, con las fauces abiertas de par en par, dispuesto a desgarrarlo. Sin volverse, Aeron lanzó una de sus dagas por encima del hombro. La hoja surcó el aire en un destello plateado, atravesando a la bestia directamente por el ojo. Cayó con un estruendo ensordecedor. Más enjambre. La mirada violeta de Aeron brilló con más intensidad mientras se lanzaba contra sus filas. Se movía como una sombra, con una velocidad y fluidez asombrosas. Una daga atravesó el ala de un dragón mientras la otra se clavaba en el pecho de otro. Giraba sobre sí mismo, esquivando garras afiladas como navajas, y sus dagas cortaban escamas y tendones con brutal eficacia. Un dragón alado chilló mientras se lanzaba en picada, con la intención de aplastarlo con sus garras. Aeron sonrió con sorna. Te pillé. Con un estallido de autoridad del gobernante, arrancó a la criatura del cielo y la estrelló contra el suelo con tal fuerza que sus huesos se hicieron añicos. Antes de que pudiera levantarse, su daga se clavó en su cráneo, inmovilizándola contra la tierra. El suelo tembló bajo sus botas mientras se acercaban una docena más, tal vez más, rodeándolo como depredadores voraces. ¿Quieres más? Su voz rebosaba confianza mientras alzaba una daga ensangrentada. Por mí, perfecto. Lo hicieron. Aeron irrumpió en ellos como una tormenta. Sus dagas destrellaban con cada golpe, precisos y letales, atravesando sus defensas como si fueran de papel. Las garras lo rozaban, pero apenas lo sentía. Cuando una bestia se abalanzaba sobre su garganta, la atrapaba en el aire con la autoridad del gobernante, retorciéndole el cuello hasta que se quebraba. Un dragón alado intentó flanquearlo por el costado. Aeron se giró y lanzó una daga con precisión milimétrica. Se clavó en la articulación del ala de la bestia, haciéndola estrellarse contra el suelo. Era intocable, una mancha borrosa en el movimiento, cada movimiento fluyendo sin interrupciones hacia el siguiente. Aún así, vinieron. Aún así, murieron. El campo de batalla se convirtió en un cementerio de alas rotas y cuerpos sin vida. Sin embargo, Aeron apenas pareció disminuir la velocidad, abatiendo a los últimos con despiadada precisión. La sangre goteaba de sus colmillos plateados, formando un charco a sus pies mientras el último Wyvern se desplomaba en un montón de escamas negras. Aeron exhaló bruscamente y, con un movimiento rápido de muñeca, apartó una de sus dagas. TSH. ¡Qué pérdida de tiempo! Un siseo agudo rompió el silencio. Sus sentidos se agudizaron. Aeron giró un poco tarde. Un Wyvern, más grande que los demás, se había acercado sigilosamente por detrás. Sus fauces se extendieron de par en par, y un veneno negro se acumulaba entre sus colmillos. Por un instante, Aeron entrecerró los ojos, esperando el familiar resplandor del fuego de dragón, pero en su lugar, la bestia le arrojó un chorro de líquido hirviente de color verde negruzco. ¡Mierda! Aeron retorció su cuerpo, esquivando por poco el chorro de veneno corrosivo. El aire ardía a su paso, el suelo chisporroteaba y se derretía, dejando agujeros irregulares en la tierra agrietada. Una risita baja y divertida escapó de sus labios. No te pareces en nada a un dragón, qué decepción. El dragón se irguió, preparándose para atacar de nuevo, pero Aeron ya estaba en movimiento. Acortó la distancia en un instante, y la autoridad del gobernante cobró vida. Con un gesto brusco, la bestia se quedó paralizada a mitad de la embestida, aplastada bajo un peso invisible. Sus alas se doblaron y sus huesos se rompieron mientras se debatía impotente. Sigue siendo un poco peligroso, te lo concedo. La voz de Aeron era fría, casi aburrida, mientras daba un paso al frente, daga en mano. Un solo tajo certero y la cabeza del Wyvern cayó al suelo. Su enorme cuerpo se desplomó en un montón, con el veneno aún goteando de sus colmillos. Se hizo el silencio. Aeron permanecía en medio de la carnicería, rodeado de cráteres humeantes y cadáveres destrozados. Y luego, timbre.
Una avalancha de notificaciones desfiló ante sus ojos. Notificación del sistema. Has subido de nivel. Has subido de nivel. Has subido de nivel. Objeto adquirido. Conjunto de armadura de dragón del abismo. Aeron parpadeó. ¿Armadura? Un pulso de energía oscura recorrió el aire, y ante él se materializó una elegante armadura negra, hecha de lo que parecían placas de escamas de obsidiana, cada una dentada y afilada como una navaja. La armadura no reflejaba la luz, como si la hubiera devorado por completo. El casco se asemejaba a la cabeza de un dragón, con un hocico anguloso y unas aberturas oculares de color verde brillante que parecían perforar la oscuridad. Los guanteletes y las botas tenían forma de garras de guiberno, dentadas y letales, que desprendían un aura de poder puro. Resistencia de Drake. Casi inmunidad al veneno, la magia y el fuego. Paso sombrío. Permite al usuario mimetizarse con las sombras y moverse sin ser visto. Aeron ladeó la cabeza, inspeccionando la armadura con una ceja arqueada. ¿Forjada por los atadores de sombras de Asai? Una risa seca escapó de sus labios. Claro que sí, sistema, extendió la mano y rozó la superficie fría y lisa. Sin decir palabra, la armadura se desintegró en sombras, fluyendo como humo líquido y envolviendo su cuerpo con un movimiento fluido. En el instante en que se asentó, sintió el poder vibrar bajo su piel como una bestia enroscada, lista para atacar. Su peso era perfecto, ligero como el aire, pero a la vez denso y mágico. Aeron bajó la mirada hacia sí mismo, riendo suavemente. Tiene un aspecto ridículo. Se golpeó el pecho con un guantelete con garras. Pero aún así lo usaré, ya que puede volverse invisible. Se concentró por un instante y la habilidad paso sombrío se activó. La armadura brilló y Aeron desapareció por completo. Solo sus ojos violetas permanecieron visibles, brillando suavemente en la oscuridad. Aeron volvió a dirigir su mirada hacia la imponente montaña. Sus ojos violetas brillaban bajo la visera sombreada de su nueva armadura, escudriñando cada grieta, cada sombra. Y entonces lo sintió. Un pulso. Algo profundo. Primitivo. Como si la montaña misma estuviera viva. Un silencio repentino se apoderó de la tierra. No es la quietud de la paz, sino la calma que precede a la tormenta. Roar. El sonido rasgó el cielo como un trueno, haciendo temblar la tierra bajo sus pies. No era un rugido cualquiera, era una declaración. Un sonido tan crudo, tan inmenso, que parecía resonar en sus huesos. El aire tembló. Las rocas se estremecieron. Incluso las sombras parecieron encogerse. El rugido fue tan poderoso, tan desproporcionado, que incluso los hombres más débiles, diablos, guerreros experimentados, habrían perdido la cabeza en el acto. Algunos habrían corrido hasta que les fallaran las piernas. Otros habrían soltado sus espadas y suplicado clemencia a los dioses que conocían. Los ojos de Aeron se abrieron de par en par, brillando como dos faros en la oscuridad. Su corazón se aceleró no por miedo, sino por la anticipación. Ahora estoy seguro. Su voz era un murmullo bajo, con un matiz peligroso. Una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios bajo el casco. Ese sí que es un dragón enorme. Aeron exhaló lentamente, su aliento empañando el interior de su casco con forma de dragón. Su mirada permaneció fija en la montaña que tenía delante, el rugido monstruoso aún resonando en sus huesos. Necesito entrar ahí como sea. Su voz era baja pero resuelta. Sin importar lo que le aguardara en el corazón de aquel lugar maldito, no tenía intención de ceder. Se giró, entrecerrando los ojos al posarse en los cadáveres dispersos de los dragones negros que acababa de masacrar. Sus alas, parecidas a las de un murciélago, yacían inertes, resbaladizas por la sangre y las sombras, y sus escamas negras como el carbón brillaban tenuemente bajo la luz tenue y siniestra. Por un instante, Aeron ladeó la cabeza, pensativo. Creo que puedo volar usándolos, sus labios se curvaron en una sonrisa burlona bajo su casco. Aunque no sean tan grandes. Sin dudarlo, se dirigió hacia ellos, los tacones de sus botas crujiendo contra la tierra agrietada. Una energía oscura se enroscaba en sus dedos mientras extendía una mano hacia las bestias caídas. Surgir. El suelo tembló. Las sombras surgieron como fuego negro alrededor de los cadáveres, y luego se movieron, o mejor dicho, lo hizo su nueva forma sombría. Uno a uno, los dragones de las sombras se alzaron, con los ojos ahora ardiendo de una fría luz violeta. Abrieron sus alas con un silbido ensordecedor y dejaron escapar gruñidos guturales que retumbaron en el aire. Aeron se acercó al más grande, cuyo cuerpo de escamas negras se flexionaba al adaptarse a su nueva existencia. Con un movimiento rápido, saltó sobre su lomo. La criatura soportó su peso sin dificultad.
Se inclinó hacia adelante, aferrándose con los dedos a las ásperas crestas de su cuello. Bien. Ahora, señaló hacia la cima de la montaña, hacia la enorme hondonada que se abría en su cumbre, un agujero negro que parecía engullir hasta la luz más tenue. Llévame allí. Con un poderoso batir de sus alas, el Wyvern se elevó, arrastrando a Aeron hacia el cielo. Varios otros lo siguieron, formando una bandada de sombras que lo rodeaba como espectros oscuros. El viento azotaba su armadura, pero incluso mientras ascendía, la opresiva oscuridad de las tierras sombrías permanecía. Allí no había cielo abierto, ni estrellas, ni sol. Solo el vacío infinito que se cernía sobre este lugar desolado. Aeron exhaló un suspiro, sus ojos violetas escudriñando el horizonte. Incluso aquí en el cielo sigue estando bastante oscuro. Su voz era pensativa, casi distante. Este lugar es irreal. No me extraña que nadie regrese una vez que ponga un pie aquí, suponiendo que logren llegar hasta aquí. Su Wyvern dejó escapar un siseo sordo mientras ascendía, llevándolo hacia el abismo en la cima de la montaña. El agujero era enorme, lo suficientemente ancho como para engullir un castillo entero, y al acercarse, un calor acre le rozó la piel bajo la armadura. Aeron miró hacia el abismo, y su corazón dio un latido lento y pesado. Era enorme, una caverna excavada por algo más antiguo y aterrador que la propia naturaleza. Débiles ríos de lava brillaban muy abajo, tiñendo de carmesí la piedra negra y escarpada. El aire estaba impregnado del denso olor a azufre y ceniza. Pero no fue el tamaño de la caverna ni el calor lo que le robó el aliento. Era la sombra, una forma que empequeñecía todo lo demás. La figura se movía lenta y deliberadamente, y un tenue resplandor carmesí se reflejaba en escamas más oscuras que la medianoche. Unas alas, más grandes que la vela de cualquier barco, se movían ligeramente al agitarse la bestia. Una enorme cabeza con cuernos emergió de la oscuridad, y un par de ojos color esmeralda ardiente cobraron vida. Los ojos de Aeron se abrieron de par en par y su pulso se aceleró. Por los dioses, susurró, con la voz teñida de asombro. Aeron se mantuvo suspendido en el aire durante un rato, con las alas de su dragón de sombras batiendo constantemente bajo él mientras descendía a mayor profundidad en el abismo volcánico. Incluso en medio de la opresiva oscuridad, sus ojos violetas brillaban como faros gemelos, escudriñando el abismo negro que se extendía debajo. Pero entonces lo sintió. Un temblor. Un peso sobre su alma. Aeron contuvo la respiración al sentir una presencia abrumadora, una fuerza primigenia y aplastante que minaba su cordura. No era solo poder. Era autoridad. Algo ancestral. Algo perverso. Luego se movió. Una enorme sombra se movió en las profundidades. Su tamaño era irreal, pero no era solo la escala, sino la sensación de ser observado. El peso de su mirada se posó sobre él, y por primera vez en mucho tiempo Aeron se sintió pequeño. Un rugido atronador retumbó desde la oscuridad, profundo y gutural, vibrando en el aire como el sonido del mundo resquebrajándose. Y entonces un par de ojos color esmeralda se iluminaron. Ardían como dos infiernos, atravesando las sombras con un brillo venenoso y depredador. Frías. Antiguas. Inteligentes. Todo el cuerpo de Aeron se tensó. Cada músculo clamaba por moverse, pero él se mantuvo firme, devolviéndole la mirada. Aquello lo estaba observando. De repente, un frío tintineo resonó en su mente. Timbre. Uno de los 8 apóstoles está cerca. Los ojos de Aeron se abrieron de par en par, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. ¿De verdad? Su voz salió en un murmullo entrecortado, apenas audible por encima del rugido del abismo. ¿Es uno de ellos? Meereen, la gran pirámide. La ciudad de Meereen se extendía a lo lejos, con sus pirámides doradas resplandeciendo bajo el sol abrasador. Sin embargo, en lo alto, en la sala del trono de la gran pirámide, Daenerys Targaryen se sentaba en su trono, no de hierro, sino de piedra pulida y orgullo. La madre de dragones, la rompedora de cadenas, pero en ese momento, su mente estaba lejos de las victorias que había conseguido. Sus dedos tamborileaban suavemente sobre el frío reposabrazos mientras miraba a lo lejos, con la mirada perdida. El murmullo de sus asesores se desvaneció en el fondo mientras un pensamiento singular la atormentaba. ¿De verdad va a volver? Aeron Grimm. El nombre mismo se sentía como una sombra acechando en los rincones de sus pensamientos. La última vez que estuvo frente a ella, lo que mostró monstruos nacidos de las sombras, guerreros que no sangraron, que no cayeron, y sus palabras, pronunciadas con una certeza tan aterradora, aún resonaban en su memoria. Volveré, Daenerys, y cuando lo haga, seré aún más fuerte. Entonces, los 7 reinos serán míos. Un escalofrío le recorrió la espalda a pesar del calor del día. Sus dragones eran milagros, criaturas míticas renacidas en el mundo.
Y sin embargo lo que Aeron le había mostrado, lo que él era, se sentía como algo que trascendía el reino de los hombres. Más allá incluso de sus dragones. ¿Qué podría traer que sea más aterrador? Mi reina. La suave y familiar voz de Missandei interrumpió sus pensamientos. Daenerys parpadeó, sacada de su ensoñación al ver a la joven frente a ella con su elegante porte. Sus ojos reflejaban calidez, pero también preocupación. ¿Damos la orden? Los barcos están listos, los Inmaculados están preparados. Podemos comenzar nuestro viaje a Rocadragón cuando usted lo diga. Por un instante, Daenerys vaciló, una extraña sensación le oprimía el pecho. Antes había estado tan segura, tan decidida. Pero ahora, no, dijo en voz baja. Luego, con más firmeza, todavía no. Esperaremos. Un profundo silencio se apoderó de la habitación. ¿Esperar? La voz áspera de Jorah Mormont interrumpió su discurso, frunciendo el ceño con incredulidad. Mi reina, ahora es el momento. Rocadragón es nuestra. Cada día que nos demoramos, les damos a los usurpadores más tiempo para afianzar su control sobre el reino. ¿Por qué esperar? Daenerys no respondió de inmediato. Apartó la mirada, su cabello plateado cayendo en cascada sobre su hombro mientras la tensión en su corazón se oponía a la lógica en su mente. Jorah respiró hondo, su voz se volvió más baja y cautelosa. No me digas, que se trata de ese hechicero. La expresión de Daenerys se ensombreció mientras apretaba la mandíbula. No necesitaba responder. El silencio hablaba por ella. ¿Le tienes miedo?, dijo Jorah, sin acusar, pero sus palabras quedaron suspendidas en el aire con un tono denso. ¿Tienes miedo? Su voz era baja, pero cortante como el acero valirio. Lo miró fijamente, con una mirada fiera e inquebrantable. No, Ser Jorah. No tengo miedo. Pero tampoco estoy ciega. Se quedó de pie, con los puños apretados a los costados. Vi lo que hizo. Tú también. Su tono se volvió más frío, con un matiz de algo no dicho. Hombres sombríos y bestias sin aliento estaban a su lado. Las espadas no los detuvieron. Y se arrodillaron. Ante él su voz se suavizó, pero solo ligeramente. Ni siquiera mis dragones resultaban tan aterradores para la gente de esta ciudad. Jorah se removió incómodo, pero ella no le dejó hablar. Aeron Green prometió regresar, sus ojos violetas ardían con una intensidad que hizo que incluso el curtido caballero apartara la mirada. Y quiero saber qué trae consigo. ¿Tú no? La expresión de Missandei era indescifrable, pero sus dedos se crisparon ligeramente, quizás señal de inquietud. Jorah, sin embargo, negó con la cabeza. La curiosidad no te hará ganar el trono de hierro, su gracia, dijo en voz baja. Tampoco lo hará esperar la palabra de un hombre que pretende doblegar al mundo a su voluntad con magia oscura. Los labios de Daenerys se apretaron formando una fina línea. Y precipitarme a la guerra sin conocer la verdadera fuerza de mis enemigos me llevará a la muerte. Jorah sostuvo su mirada un instante más antes de suspirar y dar un paso atrás. Bajó ligeramente la cabeza. Como usted ordene, mi reina. Por un instante, solo se oía el sonido del viento más allá de los muros de piedra, seco, cálido, que traía susurros de los rincones más remotos de esos. Daenerys se volvió hacia la ventana, con la mente aún lidiando con lo desconocido. ¿Qué estás tramando, Aeron Green? ¿Y cuando regreses, acaso mis dragones serán suficientes? La fortaleza roja, sala del Consejo Menor. La sala estaba tenuemente iluminada. La única luz provenía del resplandor parpadeante de las velas altas y de la luz pálida que se filtraba por las estrechas ventanas. En el centro de la sala, se encontraba reunido el consejo privado, figuras imponentes sentadas alrededor de la larga mesa de roble. El ambiente estaba cargado de tensión. A la cabecera se sentaba Tywin Lannister, la mano del rey. Su expresión era tan fría e impasible como siempre, con sus penetrantes ojos verdes fijos en el pergamino que tenía delante. Cersei Lannister, resplandeciente de carmesí y oro, se recostaba a su lado, su belleza tan peligrosa como su ambición. Frente a ella, Petyr Baelish lucía su habitual sonrisa burlona, mientras que Varys, ataviado con sus túnicas de seda, juntaba las manos con serenidad. El peso del reino los oprimía a todos. Pero hoy, una nueva sombra se cernía sobre el reino. Los Stark siguen en las tierras de los ríos, dijo Tywin con voz áspera, como una espada raspando la piedra. Aunque hay una tregua, por ahora. El regreso de la muchacha Stark nos ha dado tiempo. Saben que si marchan más al sur, los aplastaremos. Baelish soltó una risita suave, mientras jugaba distraídamente con el broche plateado en forma de sinsonte que llevaba en el pecho. Parece que el sentimentalismo les da paciencia, reflexionó. Pero la naturaleza del lobo es morder tarde o temprano.
No creas ni por un momento que han olvidado lo que le pasó a su padre. La mirada de Tywin apenas se desvaneció. Que lo recuerden. El honor no significa nada si mueren gritando. Cersei se llevó una copa de vino a los labios, con la voz suave pero cargada de veneno. ¿Y qué hay de Stannis? Preguntó. ¿O debemos seguir fingiendo que no es una amenaza? Varys se movió ligeramente, su tono tan suave como la seda, pero cargado de significado. El hermano del usurpador se aferra a la vida en el muro, mi señora. Sus fuerzas son lamentables, unos pocos hombres leales, nada más. A menos que logre convencer a los salvajes para que se unan a su causa, será un rey de nieve y fantasmas. Sonrió levemente. Dudo que ni siquiera su salvajismo pueda inclinar la balanza a su favor. La sonrisa de Baelish se amplió, y sus ojos brillaron con diversión. Stannis Baratheon suplicando ayuda a los salvajes. Eso sí que es algo digno de saborear. Cersei se burló, agitando su vino. Que se pudra en el frío. Sus llamas no lo salvarán. Pero no son los Stark ni Stannis lo que más me preocupa, murmuró Varys, y sus palabras captaron la atención de todos como una soga que se aprieta alrededor del cuello. Una tormenta se alza desde el este, una tormenta con dragones. Y ahora, hay algo más aquí. La mirada de Tywin se agudizó. Habla con claridad, araña. Varys inclinó la cabeza. Su habitual calma ocultaba algo más grave. Bastión de tormentas ha caído, mi señor, mientras usted estaba ausente luchando en el norte. Pero no ante ningún ejército que conozcamos. No bajo ninguna bandera que reconozcamos. Un tenso silencio se apoderó de la sala. Incluso Cersei bajó su copa. Recibimos informes de Ser Kevan, continuó Varys. Dirigió una fuerza combinada, Lannister, Tyrell, Baratheon para romper el control antinatural que se había apoderado del castillo. Duró un instante. Fracasaron. Completamente. ¿Fracasaron? La voz de Tywin se volvió más fría y amenazante. Kevan no fracasa. ¿A qué se enfrentaron? Varys se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz era un susurro cómplice. Espectros, mi señor. Sombras que han cobrado forma. Caballeros que no sangran. No pueden ser asesinados, solo matan. Un ejército entero huyó ante ellos. Ser Kevan escapó por los pelos con vida. El rostro de Cersei palideció por un instante, pero el orgullo ocultó su miedo. Mi tío nunca fue un cobarde. No es ningún cobarde, le aseguró Varys. Pero ha visto cosas que desafían toda lógica. En sus propias palabras, nadie podría detenerlas. Baelish rió entre dientes, aunque el brillo habitual de humor en sus ojos se había apagado. ¿Fantasmas? ¿Es eso lo que tememos ahora? Prefiero apostar mi oro a espadas y hombres. Las sombras no pueden sostener un reino. Varys volvió su mirada hacia él, tan sereno como siempre. Estas sombras controlan Bastión de Tormentas. Y quien las comanda tiene más poder del que imaginas. Hemos presenciado cómo murió nuestro antiguo rey Joffrey. Tywin permaneció en silencio durante un largo instante, sopesando cada palabra. Luego, con la autoridad que solo él poseía, habló. ¿Qué sabemos del hombre que los lidera? Varys bajó la cabeza. Muy poco. Un nombre, Aeron Green, pero incluso eso está envuelto en misterio. Mis pajaritos susurran que no es señor, ni caballero, ni rey. Sin embargo, maneja una hechicería incomprensible. Sus intenciones siguen siendo desconocidas, pero sea lo que sea que busque, no se conformará con un solo castillo. Una sombra se proyectó sobre el rostro de Tywin. El mismo hombre que me envió esas cartas, no tendrá otro. La voz de Cersei resonó en la habitación. Este Aeron, si es que es un hombre, ¿qué quiere? ¿Oro? ¿Poder? ¿El trono? Varys se encogió de hombros apenas audible. Quizás. O quizás busca algo completamente distinto. Pero una cosa está clara, su sonrisa se desvaneció por completo. No es un enemigo cualquiera. Y si no lo entendemos no podremos detenerlo. Se hizo un silencio inusual y pesado, cargado con el peso de enemigos desconocidos y peligros invisibles. Finalmente, Tywin se puso de pie, y su broche de león dorado reflejó la luz de la vela. Convoquen a los estandartes. Refuercen las guarniciones en las tierras de la tormenta y el dominio. Si Aeron Green se atreve a marchar hacia el norte, encontrará todo el poderío de la corona esperándolo. No permitiré que un hechicero anónimo amenace lo que me pertenece. Baelish sonrió, aunque sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa. Una decisión acertada, mi señor. Pero si las sombras pueden arrasar un ejército, ¿qué sucederá cuando vengan a por nosotros? Los fríos ojos de Tywin ardían como brasas. Entonces los quemaremos o lo haremos nosotros.
Varys permaneció inmóvil, aunque a la sombra de sus mangas, con las manos apretadas, porque, por una vez, ni siquiera la araña tenía respuestas. Tierras sombrías. Aeron saltó de la garupa de su dragón de sombras, el aire lo azotó mientras se precipitaba hacia el suelo ennegrecido. Sus botas golpearon la piedra con un fuerte estruendo, creando una red de grietas bajo sus pies. El humo y el calor impregnaban el aire, como si la montaña misma estuviera viva, pero todo eso palideció ante la colosal sombra que se cernía sobre él. El dragón. Era enorme, mucho más grande de lo que Aeron jamás hubiera imaginado. Sus escamas eran más negras que la medianoche, engullendo el tenue resplandor rojizo del cráter volcánico. Cuernos antiguos y dentados se curvaban desde su cráneo como una corona de hueso, retorcidos y afilados, cada uno marcado por el paso de los siglos. Sus ojos verde esmeralda ardían como veneno fundido, rasgados y serpentinos, irradiando una inteligencia tan antigua como la propia Valiria. Apenas le prestó atención. Aeron permaneció inmóvil, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. A pesar de su tamaño, la bestia guardaba un silencio inquietante, observándolo con la fría indiferencia de un depredador que había visto surgir y caer imperios. Sus alas, desgarradas e inmensas, se plegaban contra su cuerpo, y sus garras, más largas que espadas, se clavaban en la piedra como anclas. Una reliquia viviente. Un monstruo de leyenda. Por un instante, Aeron casi creyó que no estaba interesado en él. Hasta que un destello de luz plateada apareció. En el instante en que sus dagas colmillo plateado se materializaron en sus manos, la mirada del dragón se clavó en él, penetrante y letal. El aire se volvió más denso mientras la garganta de la bestia retumbaba con un sonido que sacudió las mismísimas paredes de la montaña. Los ojos de Aeron se abrieron de par en par cuando el dragón extendió lentamente sus alas, desplegándolas con una amenaza deliberada. Eran enormes, su sombra engullía todo a su paso. Los bordes eran irregulares y marcados por cicatrices, pero aún así transmitían un poder innegable. La bestia bajó ligeramente la cabeza, sus colmillos brillando como espadas de marfil mientras dejaba escapar un gruñido bajo y gutural, un sonido que le recorrió la columna vertebral a Aeron. Soltó un suspiro, ladeando la cabeza. Diría que eres demasiado viejo para volar, sus labios se curvaron en una sonrisa irónica. Si no te hubiera visto volar a mi lado hace poco. Antes de que pudiera comprender a qué demonios se enfrentaba, un sonido resonó en su mente. Timbre. Nueva misión. Derrota al caníbal, apóstol de los antiguos dioses de Valiria. La sonrisa burlona de Aeron desapareció. Su mente se quedó paralizada. El caníbal. Su voz resonó por la caverna, mitad incredulidad, mitad asombro. El nombre en sí bastaba para helar la sangre hasta los más valientes. El caníbal, el más antiguo y temido de todos los dragones salvajes. Una bestia que había aterrorizado a Rocadragón, se alimentaba de los de su propia especie, devorando a los débiles, a los moribundos, incluso a las crías recién nacidas. Nadie lo había domado jamás. Nadie se había acercado siquiera. Y sin embargo ahí estaba. Vivo. Aeron negó con la cabeza, dejando escapar una risa entrecortada. ¿Me estás diciendo que esta cosa sobrevivió desde la época de la danza de los dragones? Apretó con más fuerza sus espadas. Increíble. Con las alas completamente extendidas, el caníbal se cernía sobre él, un titán de colmillos y sombras. La bestia abrió sus fauces de par en par, dejando al descubierto hileras de dientes afilados que brillaban con saliva venenosa. Entonces, sin previo aviso, rugió. El sonido no era solo ruido, era la destrucción hecha realidad. La fuerza del estruendo sacudió la tierra, haciendo que piedras sueltas cayeran por las paredes de la caverna. La visión de Aeron se nubló por los bordes mientras la presión lo golpeaba, un sonido tan crudo y primitivo que podría haber enloquecido a cualquiera. Una persona común y corriente habría caído de rodillas, implorando piedad o la muerte. Pero Aeron simplemente sonrió. Muy bien, murmuró entre dientes, con la emoción de la batalla recorriendo sus venas. Su corazón latía con fuerza. Mientras se preparaba para atacar, exclamó. Una leyenda viviente, no puedo esperar a que te unas a mi legión. Aeron exhaló lentamente, apretando con más fuerza a colmillos plateados, mientras el enorme dragón negro se cernía sobre él. El olor a humo y azufre impregnaba el aire, y el calor sofocante de la caverna volcánica lo envolvía por completo. Los ojos esmeralda del caníbal ardían con una malicia ancestral, y sus monstruosas alas se extendían, oscureciendo la poca luz que había. Entonces, el dragón inhaló. Los instintos de Aeron gritaron. Sin dudarlo, se lanzó a un lado justo cuando un torrente de fuego negro brotó de las fauces de la bestia. Era diferente a todo lo que había visto jamás.
ni rojo, ni naranja, ni siquiera el azul brillante de la llama de dragón. Este fuego era abisal, un rugiente y devorador vacío de negro y rojo que consumía el aire mismo, dejando a su paso solo ruinas cenicientas. El suelo donde había estado se convirtió en escoria fundida en un instante. ¡Mierda! Aeron apenas tuvo tiempo de respirar antes de que el caníbal se abalanzara sobre él. Cayó como una montaña al desplomarse, con las fauces cerrándose sobre él a una velocidad aterradora. Aeron apenas giró en pleno giro. Su cuerpo se movía por puro instinto. Los dientes de la bestia se clavaron en la piedra, lanzando afilados fragmentos en todas direcciones. El impacto por sí solo le hizo temblar los huesos. Era muy rápido para su tamaño. Demasiado rápido. No podía luchar contra esto como contra un dragón normal. No era una bestia irracional, sino una criatura ancestral, experimentada y absolutamente despiadada, y además, potenciada por uno de los dioses. Aeron movió la muñeca, sus dagas colmillo plateado brillaron mientras se lanzaba hacia adelante, intentando atacar la enorme pata delantera del caníbal, pero las dagas apenas le hicieron un rasguño. En cambio, se deslizaron contra las duras escamas de obsidiana, dejando solo una tenue marca blanca. Los ojos de Aeron se abrieron de par en par. ¡Uy! Un gruñido atronador retumbó en la garganta del caníbal, casi burlón. Luego, con una velocidad antinatural, lanzó un coletazo. Aeron no tuvo tiempo de reaccionar. El impacto lo lanzó por los aires, estrellándose contra la pared de la caverna con un crujido espantoso. El dolor le nubló la vista, pero se obligó a moverse, rodando justo cuando otra explosión de fuego negro consumía el lugar donde había aterrizado. Esto no funcionaba. Necesitaba más poder, otra manera. Mientras se movía ágilmente, el dragón se elevó en el aire, levantando con sus enormes alas una nube de ceniza y polvo. La fuerza del impacto hizo que Aeron retrocediera deslizándose, apenas logrando mantenerse en pie. El caníbal sobrevolaba la zona, y su enorme sombra lo engulló por completo. Luego se zambulló. Aeron se preparó, con ambas dagas listas, pero en el último segundo, desapareció con paso sombrío. Reapareció sobre el cuello del caníbal, con las dagas en alto, y las clavó con todas sus fuerzas. Sonido metálico. El sonido era como metal contra metal. No penetraba. El dragón echó la cabeza hacia atrás violentamente, y Aeron casi salió despedido. Mierda, su piel es demasiado gruesa. Mientras el caníbal giraba en el aire, sus enormes alas aletearon, y una ráfaga de viento huracanada lanzó a Aeron hacia atrás. Cayó al vacío, pero en pleno giro, activó la autoridad del gobernante, usó las cadenas del abismo, y una docena de cadenas de sombras se lanzaron, aferrándose a los cuernos, las alas y la espalda del caníbal. Se arrastró hacia el dragón, aterrizando entre sus enormes espinas. Ahora estaba encima del caníbal. El dragón rugió furioso, retorciéndose y contorsionándose, intentando quitárselo de encima, batiendo sus alas con una fuerza titánica. La fuerza casi lanzó a Aeron contra las paredes de la caverna, pero se aferró con todas sus fuerzas, clavando sus dedos enguantados en los huecos entre las escamas del monstruo. El caníbal ascendía en espiral cada vez más alto, Aeron apretaba los dientes. «Oh, no me vas a despistar tan fácilmente». Con una mano sacó una daga y conjuró más cadenas de sombras, que se enroscaron alrededor de los cuernos del caníbal, anclándose a él. El dragón se retorció y se sacudió, pero Aeron se mantuvo firme. Entonces, una idea. Autoridad del gobernante. El enorme ala del caníbal se sacudió repentinamente, y Aeron la hizo flaquear con la fuerza de sus deseos. Por una fracción de segundo, el dragón tropezó en pleno vuelo, su enorme cuerpo retorciéndose torpemente en el aire. No fue gran cosa, pero fue suficiente. Aeron clavó ambas dagas, esta vez apuntando a la carne más blanda en la base del cráneo. Esta vez, las dagas se clavaron. El caníbal dejó escapar un rugido de furia, girando salvajemente, pero Aeron clavó las cuchillas más profundamente, retorciéndolas y haciendo que el veneno inundara la herida. Las alas del dragón se extendieron bruscamente hacia afuera, deteniendo su caída, y de repente, dio una voltereta. Los ojos de Aeron se abrieron de par en par. La bestia entera giró en el aire, quedando completamente boca abajo. ¡Oh, hijo de puta muy listo! Y entonces, el caníbal se estrelló contra el suelo. La fuerza del impacto fue devastadora. Aeron quedó aplastado entre su lomo y el suelo, sin aliento. Sus costillas le dolían intensamente. Su visión se nubló. Por un instante, todo se oscureció. Entonces, jadeó, apenas logrando apartarse mientras las garras del caníbal se abalanzaban sobre él justo donde acababa de estar. Aeron tropezó, tosiendo sangre. Se limpió la boca, sonriendo a pesar del dolor. «Muy bien, viejo cabrón», dijo, sacudiendo la sangre de su espada.
Admito que no eres solo un lagarto gigante. El caníbal resopló, y de sus fosas nasales brotaron llamas. Aeron se enderezó, estirando los hombros. Le dolía el cuerpo, pero la sangre le bombeaba y los ojos le ardían con una luz violeta. Pero yo tampoco muero fácilmente. Aeron exhaló, su respiración tranquila a pesar del campo de batalla de fuego y destrucción que lo rodeaba. Las escamas negras del caníbal brillaban como obsidiana viviente, sus ojos de serpiente esmeralda resplandecían con furia primigenia. Resopló, y una llamarada de fuego negro escapó de sus fauces, como si se burlara de él. La expresión de Aeron se ensombreció. Salid adelante. En el instante en que las palabras salieron de sus labios, su sombra explotó. Desde la oscuridad bajo sus pies, surgieron, un ejército del abismo. Los caballeros se alzaron con relucientes espadas negras, sus ojos huecos ardiendo con fuego violeta. Los gatos de las sombras emergieron, sus enormes figuras merodeando con gracia letal. Sus lobos lanzaron aullidos escalofriantes que helaron la sangre. Y entonces, los dragones negros que acababa de matar en su forma de sombra también alzaron el vuelo. El campo de batalla tembló. Como una horda de la muerte misma, cargaron. El gruñido del caníbal se convirtió en un rugido atronador. No era la presa. Era el cazador. El dragón se movió con una velocidad aterradora, sus garras brillaron, mordiendo a sus caballeros espectrales y haciéndolos pedazos de un solo golpe. Cerró sus fauces y aplastó a un gato de las sombras entero, sus dientes hundiéndose en la carne espectral y reduciéndolo a una niebla negra. Auge. Un torrente de fuego negro brotó de las fauces del caníbal, engullendo la mitad del campo de batalla en un infierno apocalíptico. La roca misma se derritió. Los wyverns chillaron, sus cuerpos envueltos en llamas abrasadoras, pero no flaquearon. Se regeneraron, sus cuerpos quemados volvieron a su forma original. El caníbal gruñó con frustración. Cayó con fuerza, provocando ondas expansivas en toda la caverna. Arremetió contra los soldados de las sombras con una fuerza descomunal. Sus garras los cercenaban, sus alas los golpeaban y su cola los lanzaba contra los muros de piedra como muñecos de trapo. Pero por muchos que destruyera, volvían a levantarse. Luego, una mancha negra de peste. De la nada, un enorme lobo huargo de sombra se lanzó hacia adelante a una velocidad cegadora. Con un crujido ensordecedor, sus mandíbulas se aferraron al cuerno del caníbal y lo arrancaron. El dragón rugió de dolor, y la caverna tembló con la fuerza de su furia. Aeron sonrió con sorna. Garm. Su voz denotaba satisfacción. Me preguntaba dónde habías estado. El enorme lobo huargo aterrizó con gracia, la sangre goteando de sus fauces y sus ojos violetas ardiendo como brasas frías. El gruñido del caníbal se encontró con el de Garm. Los dos depredadores alfa se evaluaban mutuamente. Pero el caníbal tenía la ventaja en tamaño y poder, y la furia del dragón alcanzó su punto máximo. Con un salto que hizo temblar la tierra, el caníbal alzó el vuelo. Y entonces, desató el infierno. Las llamas cayeron como una tormenta, un torbellino de fuego negro y rojo que consumía todo a su paso. El campo de batalla se convirtió en un mar de destrucción, mientras el ejército de Aeron alzaba sus escudos, pero incluso las sombras luchaban contra tal nivel de poder. Los caballeros espectrales fueron destrozados, sus cuerpos reducidos a cenizas. Los wyverns fueron arrancados del aire, envueltos en torrentes de fuego infernal. Los lobos aullaron mientras se desvanecían, sus cuerpos convertidos en niebla. Incluso Garm se vio obligado a retroceder, su poderosa forma titiló antes de ser consumida por las llamas. Pero Aeron salió ileso. Su ejército había protegido a su monarca. Sus ojos violetas se entrecerraron, reflejando las llamas en su inquietante resplandor. El caníbal sobrevolaba la zona, con humo saliendo de sus fauces, preparándose para otra explosión. Aeron exhaló lentamente. Y entonces, canceló la citación. El campo de batalla quedó en silencio. Ni espectros. Ni lobos. Ni hibernos. Solo quedaba Aeron. Su agarre sobre Direfan se intensificó, la hoja vibrando de anticipación. Dio un paso al frente, con la voz tranquila, pero teñida de una fría amenaza. No necesito mi ejército. Los ojos del caníbal se entrecerraron. Puede que seas de una escala sólida, vil dragón, el cuerpo de Aeron se tensó. Pero acribillaré tu podrida piel a agujeros, su mirada violeta ardía con absoluta confianza. Te arrepentirás de este día. El caníbal lanzó un rugido ensordecedor que sacudió la caverna hasta sus cimientos. Se irguió hacia atrás, con la garganta brillando ominosamente. Se avecinaba otra tormenta de fuego. Y Aeron simplemente se quedó allí esperando. El caníbal echó hacia atrás su colosal cabeza, su garganta se hinchó con el poder bruto del fuego de dragón, sus ojos esmeralda se entrecerraron mientras se preparaba para reducir a Aeron a cenizas.
Y entonces, desató la destrucción. Una ráfaga torrencial de fuego negro y verde se precipitó hacia adelante, una tormenta de aniquilación, lo suficientemente caliente como para derretir el acero, incinerar la piedra y borrar la vida misma. Aeron permanecía allí de pie, sus ojos violetas brillaban, su mano derecha se alzaba lentamente. Autoridad del gobernante. En el instante en que la tormenta de fuego se acercó a él, el aire mismo cambió. Una fuerza invisible pero innegable se apoderó de él. El aliento del dragón, imparable y absoluto, se dispersó antes de poder alcanzarlo. Como por decreto divino, el infierno se partió en dos, separándose como si se negara a desafiar su voluntad. Las llamas se enroscaban a su izquierda y a su derecha, un camino infernal ardía a su alrededor mientras avanzaba, ileso, sin sufrir daño alguno. Sus pasos eran lentos, deliberados. Su silueta atravesaba el fuego como un espectro de la muerte. Los ojos del caníbal se abrieron ligeramente. Los labios de Aeron se curvaron en una sonrisa maliciosa y sombría. Veamos si eres igual de fuerte por dentro. Colmillo plateado se materializó en su mano. Con un simple movimiento de muñeca, la daga se desvaneció, no entre las sombras, no en el aire, sino en las fauces del dragón. La hoja atravesó la lengua del caníbal, cortando la carne a medida que penetraba más profundamente. Un momento de silencio. Entonces, auge. La daga estalló dentro de su boca, abriendo un camino de destrucción a medida que se adentraba más, cortando músculos y nervios, perforando hacia la parte posterior de su garganta. El caníbal lanzó un grito, cuyo sonido partió la caverna como un terremoto. Un monstruoso bramido de agonía que transmitía estremecimientos de dolor incluso a través del aire mismo. Sus enormes alas aleteaban salvajemente, levantando ráfagas de polvo y escombros. Pero Aeron no dejó de moverse. La garganta del caníbal se convulsionó, sus mandíbulas se abrían y cerraban de golpe, tratando de expulsar el dolor extraño que se encontraba dentro de su propio cuerpo. El veneno de colmillo plateado comenzó a surtir efecto, y el veneno maldito se filtró en su torrente sanguíneo. Pero fue lento. Demasiado lento. Aeron chasqueó la lengua. TSH. Se suponía que eso sería más efectivo. Las pupilas del caníbal se contrajeron. Su agonía se convirtió en rabia. Y entonces, rugió una vez más fuerte, más furioso. Esta lucha estaba lejos de haber terminado y Aeron lo sabía. El furioso rugido del caníbal hizo temblar la montaña misma. Estalactitas dentadas se desprendieron del techo de la caverna, estrellándose contra el abismo. El aire mismo se onduló con la fuerza descomunal de su furia. Y entonces se abalanzó. Aeron se preparó, pero la bestia era rápida. Demasiado rápido para su maldito tamaño. Antes de que pudiera reaccionar, unas mandíbulas enormes se cerraron de golpe alrededor de su hombro izquierdo, y unos colmillos tan grandes como espadas le atravesaron la carne y la armadura por igual. Crujido. Un dolor intenso recorrió su cuerpo. Aeron apretó los dientes, sus ojos violetas brillaron mientras la sangre caliente le corría por el brazo. El caníbal lo levantó, sacudiendo violentamente la cabeza como un lobo que intenta romper una presa. El mundo se desdibujó en una tormenta de escamas negras y luz de fuego esmeralda. Pero Aeron no gritó. Gruñó. Si muerdes, te morderé de vuelta. Sus dedos se cerraron con fuerza alrededor de la empuñadura de Direfan. Y entonces apuñaló. Profundo. La hoja atravesó el interior de la boca del caníbal, cortando venas y cartílagos, abriéndose paso a través del cráneo de la bestia. Los ojos del caníbal se abrieron de par en par, conmocionado. Lo liberó al instante. Aeron cayó como un meteorito, estrellándose contra la roca que había debajo, mientras el polvo y los escombros explotaban a su alrededor. Pero él ya se estaba moviendo. La sangre goteaba de su hombro. Su armadura estaba destrozada. No importaba. Aeron se impulsó desde el suelo con los puños apretados. El caníbal rugió de nuevo, extendiendo sus alas mientras se preparaba para desatar otro infierno. Aeron no le dio la oportunidad. Saltó. Puño amartillado. Auge. Su puñetazo impactó de lleno en la mandíbula del dragón. El impacto sacudió toda la caverna. Una onda expansiva de fuerza pura estalló, provocando que se extendieran grietas por la piedra que se encontraba debajo. El caníbal se tambaleó, su enorme cabeza se sacudió hacia un lado. Sí, no te gustó, ¿verdad? Sonrió Aeron con sorna. El dragón reaccionó violentamente, lanzando sus dientes hacia su cabeza. Aeron se agachó. Y entonces replicó. Su puño derecho se estrelló contra la garganta del dragón. Escamas que antes parecían irrompibles. Roto. El caníbal retrocedió, desplegando sus alas mientras batía el aire, elevándose del suelo. Aeron se lanzó tras ella, aferrándose a ella. El dragón se retorcía y rodaba, intentando quitárselo de encima, pero Aeron se aferró a él. Trepó por su cuerpo, hurgando con los dedos en las heridas que ya se había hecho.
El caníbal se volteó violentamente, intentando hacerlo caer al vacío. Aeron apretó los dientes. Eso no va a pasar. Su mano libre se lanzó hacia adelante. Autoridad del gobernante. El aire se doblegó a su voluntad. El caníbal dio una sacudida en pleno vuelo, sus alas se bloquearon por un instante mientras Aeron le arrebataba el control. Luego le clavó el puño en el ojo. Auge. El dragón aulló. La sangre salpicó el aire. El caníbal perdió el control. Cayeron. El viento aullaba a su alrededor. Aeron se aferró a él, con su espada aún clavada en el cráneo. Impacto. El dragón se estrelló contra el suelo, haciendo añicos la piedra bajo su enorme forma. Aeron se apartó rodando, respirando con dificultad. El caníbal gimió, sacudiendo la cabeza, aún vivo, aún fuerte. Aeron escupió sangre, se limpió la boca y se puso de pie. Sus ojos violetas ardían como estrellas gemelas. Segunda ronda, lagarto gigante. El aire estaba cargado de ceniza y fuego. La montaña misma tembló cuando el caníbal extendió una vez más sus alas titánicas, con un ojo ardiendo de rabia. Aeron se encontraba a la sombra del dragón. Su brazo izquierdo colgaba inerte, desgarrado por los enormes colmillos de la bestia. Su armadura estaba destrozada, su capa reducida a cenizas. Y sin embargo, sus ojos violetas ardían como amatistas, desafiantes, inquebrantables. El caníbal se irguió hacia atrás, su enorme pecho se expandió y las venas negras brillaron con un calor incandescente. Aeron sabía lo que se avecinaba. Fuego de dragón, una vez más. Este era el fuego negro del caníbal, un infierno maldito que ardía sin cesar, que había devorado a su propia especie durante siglos. Había convertido a grandes dragones en cenizas. El caníbal lanzó un rugido tan fuerte que hizo temblar el aire mismo. Y entonces, antes de que pudiera desatar las llamas, Aeron cerró la boca del dragón con la autoridad de los rulers, y el dragón se autodestruyó desde dentro. El caníbal lanzó un chillido, un sonido horrible y ensordecedor de agonía. Su enorme cuerpo se sacudió, haciendo temblar el suelo, mientras sus garras desgarraban la piedra antigua. Pero Aeron aún no había terminado. El dragón no estaba muriendo lo suficientemente rápido. El caníbal giró la cabeza bruscamente, con la cola azotando como un ariete. Auge. Aeron apenas logró esquivarlo, dando una voltereta hacia atrás mientras la cola destrozaba la piedra donde antes estaba parado. El dragón cargó, sus garras golpeando con una velocidad aterradora, cada golpe lo suficientemente fuerte como para pulverizar las murallas del castillo. Aeron se movió entre ellos, demasiado rápido para ser alcanzado, su cuerpo moviéndose como sombras y humo. Entonces saltó, directamente sobre la cabeza del dragón. Sus dagas brillaron, cortando el ojo que le quedaba al caníbal. Mutilación. La sangre salpicó. El dragón aulló. Aeron lanzó un puñetazo devastador, capaz de quebrar escamas. Pero antes de que pudiera volver a atacar la cabeza del caníbal se echó hacia atrás. Aeron no tenía a dónde esquivar. Las mandíbulas se cerraron a su alrededor. Crujido. Los colmillos se clavaron de nuevo en su hombro y costillas, perforando la carne, rozando el hueso. Un dolor intenso recorrió su cuerpo. La bestia mordió con más fuerza. La sangre brotaba a borbotones de las heridas de Aeron. Su visión se nubló, sus extremidades gritaron en señal de protesta. Pero su mente seguía lúcida. Seguía ardiendo. Seguía luchando. Maldito bastardo. Aeron se estrelló contra el suelo, tosiendo sangre, su cuerpo gritando en protesta. Pero se obligó a levantarse. Le ardían los ojos. La furia del caníbal no tenía fin. Alzó el vuelo, sus alas oscurecieron la luz de la caverna y enviaron vientos huracanados a través de la cámara. El cabello de Aeron se agitó violentamente mientras levantaba la vista. ¿Así que vamos a hacer esto en el aire por última vez? La paloma caníbal. Aeron saltó sobre su espalda. El caníbal chilló y rodó, intentando quitárselo de encima. Aeron resistió. Entonces él golpeó. Un golpe devastador, respaldado por la fuerza del monarca. Su puño desgarró las escamas, hundiéndose en el músculo. El caníbal se tambaleó en pleno vuelo. Aeron volvió a atacar. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Cada punzón divide las escamas. Cada golpe enviaba ondas expansivas a través del cuerpo del dragón. La bestia le atacó con furia, clavando sus colmillos en su cabeza. Aeron esquivó el ataque y agarró uno de los enormes cuernos del dragón. Y lo arrancó. Quebrar. El caníbal gritó de dolor. Aeron no perdió el tiempo. Con autoridad de gobernante, clavó el cuerno dentado y roto en el cuello del dragón. Penetró profundamente. La sangre llovía del cielo. El caníbal perdió el control. Se precipitaron a una velocidad vertiginosa. Aeron cabalgó sobre la bestia, aferrándose a su carne desgarrada, con el cuerpo rodeado de brasas, humo y sangre que giraban arremolinados. El suelo se abalanzó sobre ellos.
El caníbal rugió, sus alas luchando por detener la caída. Demasiado tarde. Impacto. El dragón se estrelló contra el suelo de la caverna, provocando una enorme explosión de fuego, polvo y piedras destrozadas. Silencio. Entonces Aeron se levantó de entre los escombros. Su cuerpo estaba irreconocible por la sangre, su respiración era entrecortada, pero sus ojos aún ardían. El caníbal yacía ante él, luchando por levantarse, con el cuerpo destrozado y la respiración superficial. Y sin embargo, ahora son cuencas oculares huecas y ensangrentadas que aún arden de odio. Aeron dio un paso al frente. Dilefan se materializó en su mano. Fuiste una leyenda, alguna vez. Alzó la espada. Es hora de descansar. Con un único y último golpe, clavó la espada en el cráneo del caníbal con todas las fuerzas que le quedaban. El cuerpo del dragón se estremeció. Entonces se quedó quieto. El último de los antiguos dragones había caído. Aeron exhaló. Entonces. Notificación del sistema. Has derrotado al caníbal, apóstol de los antiguos dioses de Valiria. Se quedó mirando la notificación, respirando con dificultad. Entonces soltó una risita. Ya era, maldita, hora. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.